El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el 6º capítulo de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me ha sobrevenido la enfermedad, estoy un poco hoy acatarrada, la verdad, pero bueno, la verdad es que este es un capítulo interesante porque al final es de estos capítulos que empezó hace unas semanas y tenemos aquí la resolución, así que vemos a un Tyrion, pues por fin descubrimos qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, y yo creo que es un capítulo bastante interesante de analizar a nivel político, así que deseando hablar de él. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que también este capítulo nosotros a nivel interno lo empezamos a preparar hace unas semanas y al final han venido las vacaciones de Semana Santa en medio, pero bueno, ya lo tenéis con vosotros, esperemos que os guste y creo que es un capítulo muy muy bueno. La verdad es que no hay un capítulo de Tío en este libro con toda su política y sus maquinaciones que no sea una joya y de verdad, este yo creo que os va a gustar mucho porque da gusto ver a Tyrion desenvolverse de esta manera. Tyrion sentado en el trono de hierro, ojo, poca broma con el tema. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un capítulo que, como decía Bea, pues es la conclusión de algo que llevamos pues varias semanas hablando sobre el tema, así que muy probablemente pues veamos ya la conclusión de todo esto y bueno, vamos a ver cómo trata Tyrion el día de hoy a los traidores. Exacto, un capítulo básicamente de Tyrion jugando a ese Juego de Tronos que por ahora se le da bastante bien y veremos cómo se mueve en todo este conflicto político uno de nuestros personajes favoritos. Pero antes de pasar a analizar este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/la canción continúa, donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/la canción continúa. Pero vamos a situarnos en el capítulo de hoy, así que, como siempre, lo primero, Santi, cuéntanos qué pregunta nos han hecho esta semana. Pues sí, como todas las semanas a través de nuestras redes sociales nos han hecho llegar esta pregunta, que en este caso no la hace nuestro buen amigo y Patreon Edgar, así que vamos a escucharle. Hola amigas y amigos de La Canción Continúa, mi nombre es Edgar y soy de Asturias, España. Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo con este proyecto y muchísimas gracias por todas las horas de contenido que nos dais y por la maravillosa comunidad que se ha creado gracias a vosotros. Mi pregunta para Tyrion 6 es la siguiente. A partir de las acciones de Tyrion en este capítulo, para Pycelle, Tyrion pasa a ser un enemigo. Sabiendo que su puesto como mano del rey es solo temporal, ¿se equivocó Tyrion al mantener a Pycelle en desembarco del rey en lugar de enviarlo de vuelta a la ciudadela? Muchas gracias por seleccionar mi pregunta y un saludo para todos los oyentes. Bueno, a ver, yo creo que es de estas preguntas que es un sí pero no. ¿Por qué? Porque en este caso creo que si Tyrion hubiera vuelto a enviar a la ciudadela Pycelle y se hubiera encargado de que la ciudadela un poco también supiera los motivos por los cuales lo estaba enviando. Pues recordemos que aquí hay una cuestión de que está rompiendo los votos de neutralidad, entre comillas, que deberían tener los maestres, más el hecho del celibato y todo este tipo de cosas, pero más allá de eso es el hecho de que es el gran maestre enviado a desembarco del rey y, primero, no está siendo neutral, segundo, ha participado en complots que han terminado con la muerte de personas, por lo que yo creo que lo mínimo que hubiera hecho la ciudadela como tal es algún tipo de reprimenda pues con consecuencias para esta persona. La cosa es, ¿a quién hubieran enviado de vuelta? Sabemos de que hay un momento en el cual más adelante Tywin se encarga de restituir a Pycelle, se encarga de que él vuelva a tener su sitio, sobre todo porque la otra opción prácticamente era poner a un maestre que se veía que estaba más a favor de los Tyrell. Entonces, el problema aquí realmente es que estamos en un punto en el cual hay muchísimas familias queriendo controlar, porque están los Tyrell y los Lannister en un momento de la historia más adelante, los dos pujando por quién tiene más poder sobre el control de la corona,
teniendo en cuenta que pues vamos a tener a Margaery y a Joffrey y a Margaery y a Tommen. Así que, en este caso, lo que yo creo que deberían hacer es un poco buscar, o sea, si hubieran enviado a Pycelle de vuelta, que la Ciudadela se hubiera encargado de mandar a alguien un poco más neutral. El problema está que todos sabemos de que aquí, en esta nuestra sociedad poniente, no hay neutralidad realmente, y menos en este punto donde hay tantas guerras, donde hay tantos intereses. Y no olvidemos que los maestres al final son gente que viene de alguna casa. Y ya hemos visto que por más de que tengan sus votos y demás, pues a cada quien le tira lo que le tira. Por lo tanto, ¿hubiera sido una opción buena? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado en el caso de que le mandaran una persona que no estuviera aliada con sus intereses? O que, como nos demuestra pues la historia, cada quien tiene sus propios intereses y cada quien tira para algún sitio. Así que pues creo que en este caso, mejor malo conocido que bueno por conocer, y la historia además es la que es. Pero vosotros, compañeros, contadme qué pensáis. Javi, cuéntanos. Pues a ver, la pregunta de nuestro amigo Edgar es muy buena, porque yo como que estaba preparando la pregunta, estaba mirando la wiki, como que tenemos una respuesta de lo que dice la ley, pero sabemos que las leyes, los gobernantes hacen con ellas lo que quieren. A ver, lo que nos dice el reglamento, lo que sucede con el Gran Maestre, según el Mundo Hielo y Fuego, es que el Gran Maestre es elegido por el cónclave de la Ciudadela. El cónclave está formado por muchos archimaestres, que son los expertos en una materia, y según la wiki Hielo y Fuego, solamente este cónclave de maestres es quien elige a un gran maestre y el único que puede, por decirlo así, quitarle de su cargo. Pero lo que nos dice también el Mundo Hielo y Fuego es que algunos o unos cuantos grandes maestres han muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si solamente el cónclave puede elegir al gran maestre, el rey legalmente no le puede destituir, por decirlo así, pero pues ese gran maestre puede sufrir un desgraciado accidente y entonces pues el cónclave tiene que elegir a uno nuevo. Y de hecho, por ejemplo, se cuenta que el gran maestre Maegor mató a tres grandes maestres para que la ciudadela fuera proporcionándole otros nuevos. Eso es lo que dice la teoría. Y luego la otra cosa es claro que es un tema, es un melón gordo, que es a quién apoya la Ciudadela Antigua en la Guerra de los Cinco Reyes, que es una cosa que no sabemos, y yo creo que incluso George Martin no se planteó. Tú puedes pensar, bueno, la Ciudadela Antigua, a priori son la casa, los Hightower, los señores Antigua son muy próximos a la Ciudadela, básicamente podrían llegar a controlarla, y los Hightower pues técnicamente son vasallos de los Tyrell y por ello pues deberían apoyar a Renly y por tanto deberían intentar perjudicar a Tyrion. Pero es así, los Hightower estaban apoyando tanto en la guerra a los Tyrell. ¿Realmente los Hightower controlaban en esta época a los maestres? ¿Sería Tyrion capaz de matar al gran maestre Pycelle para que le mandaran uno nuevo y, como ha dicho Santi, pues a saber el tipo que le mandaban de vuelta? Son muchas preguntas y lo siento mucho, Edgar, pero incluso con la ley en la mano, como ves, no tengo en absoluto una respuesta para tu pregunta. Lo siento, Edgar. Es que la pregunta de Edgar es bastante buena en el sentido de que te hace reflexionar, ¿no?, acerca de cómo proceden en Poniente con todas estas posibilidades. Ha sido interesante, ¿no?, como Javi ha expuesto, digamos, la versión legal, oficial que hay en Poniente acerca de esto, y es interesante que sea únicamente el cónclave el que pueda tanto elegir como destituir a un gran maestre, ¿no? Porque eso nos da, o sea, deja a los reyes pues con esas posibilidades limitadas, como ha dicho el de, bueno, se ha caído del caballo, ¿no? O no se ha despertado casualmente nunca más. En este caso, Tyrion no parece proceder así. Quiero decir, quizás lo sencillo hubiese sido eso, ¿no? Ahí se le ha amanecido muerto. No se sabe por qué, Tyrion no es el culpable, hay un espía menos para Cersei y todos contentos. Pero Tyrion es una persona, o por lo menos en este punto de la historia, es una persona bastante, voy a decir, legal, ¿no? Quiero decir, no está él por la labor de ir matando a diestro y siniestro porque sí, ni a su hermana, ni a Pycelle, ni a nadie, ¿no? Está ahí en ese espíritu joven esperanzador de puedo cambiar el mundo todavía. Así que creo que el proceder de Tyrion responde más a una personalidad, ¿no? Vale, tengo que deshacerme de él, eso lo veremos hoy, ¿no? Me ha confesado varios asesinatos, pues lo detengo como es mi deber. Al que haya cometido un crimen, varios en este caso, pues lo entierro en las celdas negras y ya está. ¿Es el gesto más práctico, más pragmático a nivel político para Tyrion? Probablemente no, probablemente hubiese sido más inteligente, como dice Edgar, devolver a la ciudadela, rollo exposed, ¿no? Rollo, hola, o sea, se ha saltado todos los principios que defendéis, o incluso eliminarlo a nivel definitivo. Pero, como digo, yo creo que responde un poco a Martin a mostrarnos cómo es Tyrion en este punto, que es
buena gente todavía, ¿no? El mundo no le ha roto, como se dice, y por eso toma esta decisión más, o sea, diferente, voy a decir. Pero es muy interesante la pregunta, sin duda, muy buena, Edgar, porque es eso, ¿no? Te hace pensar más allá de lo que ves en el propio capítulo, que no sueles pensar, pues, qué otra decisión pudo haber tomado Tyrion, así que muy buena pregunta esta semana. Bueno, en mi opinión yo creo que no sé si estoy del todo de acuerdo con Berta en el sentido de que yo no creo que sea más práctico mandarlo a la ciudadela. Es decir, al final Tyrion yo creo que, entre otras cosas, siempre ha intentado estar bien con Dios y con el diablo, que se dice, ¿no? En el sentido de que al final él siempre se ha movido a nivel político tratando de congeniar con todo el mundo, y aunque evidentemente aquí Pycelle lo ha traicionado y no es una persona de confianza, creo que sigue un poco el tema de ten a tus enemigos cerca, ¿no? De hecho, él, pues de alguna forma también, aunque no se puede fiar de Varys o no se puede fiar de Meñique, los mantiene cerca porque cree que en algún momento pueden ser útiles para él. Yo creo que encerrar a Pycelle en las celdas negras responde también un poco al hecho de que quizá, evidentemente las cosas luego salen como salen, ¿no? Pero de que quizá a Tyrion le conviene tenerlo cerca, evidentemente recluido, pero cerca, porque de alguna manera piensa que tal vez doblegando el espíritu de Pycelle, ¿no?, puede llegar a conseguir cosas de él. Al final nosotros vemos a Pycelle como un hombre mayor, como un hombre civilino, etcétera, pero no deja de ser el gran maestre que sabe muchísimo, que ha vivido con 3 reyes, me parece que son, y que sabe muy bien cómo funcionan las cosas, y que tal vez no hubiera sido un mal contacto a cambio de pequeños favores o incluso la libertad llegado el caso, ¿no? Es decir, tener a ese informador cerca, quebrar un poco su voluntad encerrándolo en las celdas negras o quitándole todo ese poder, podría haberle dado algunos beneficios a Tyrion a corto o a largo plazo. El tema es que luego, bueno, las cosas se desarrollan como se desarrollan, en fin, ¿no? Pero yo creo que siempre es más útil que dejarlo, llevarlo a la ciudadela, dejarlo libre con todo lo que eso podía suponer, pues incluso ganarse más enemigos en otros lugares, según lo que dijera Pycelle, etcétera. Y matarlo es un poco lo que dice Berta. Por un lado, no creo que Tyrion tenga ese espíritu, al menos en este punto, y luego tampoco hubiera ganado nada. Es decir, matándolo tampoco hubiera ganado nada más allá de quizá enemistarse más con su hermana o con su sobrino, que no es algo que le interese a este momento, ¿no? Entonces era como tenerlo ahí, que no tuviera esa influencia que tiene el gran maestre, pero tenerlo ahí por si acaso le hacía falta en algún momento. Pero bueno, como dicen mis compañeros, al final eso es un what if que no podemos saber lo que hubiera pasado y solo podemos especular, pero bueno, la pregunta es guay. Eso es, solo podemos especular, ¿no? Es un poco la gracia de los what ifs. Lo que sí sabemos es lo que pasa realmente en este capítulo, así que como cada semana vamos a proceder con el resumen. A través de la puerta cerrada le llegó el sonido del arpa. Meryn Tran le abrió la puerta. Cersei estaba reclinada sobre unos cuantos cojines. Estaba descalza. «Mi querida hermana, estás muy hermosa esta noche». Se volvió hacia el que cantaba. «En cuanto a ti, primo, no sabía que tuvieras una voz tan bella». Ser Lancel recibió el cumplido con gesto hosco. A Tyrion le dio la sensación de que el muchacho había crecido casi medio palmo desde que lo nombraran caballero. Si vienes por lo de esos hermanos mendicantes, no toleraré que vayan esparciendo esas sucias palabras de traición por las calles. Te di muchas oportunidades de encargarte, pero Ser Jacelyn y tú no hicisteis nada, así que le ordené a Vilar que se encargara. Y sin duda te obedeció. Pero no he venido por eso. He recibido una noticia que estoy seguro de que querrás oír cuanto antes, mi querida hermana, pero es mejor que la tratemos en privado. El arpista y el flautista hicieron una reverencia y se apresuraron a salir, mientras Cersei depositaba un casto beso en la mejilla de su primo. El joven caballero salió cerrando un portazo. Pareces muy satisfecho contigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no?, replicó Tyrion. Día y noche los martillos resonaban en la calle del acero y la cadena era cada vez más larga. «Lord Stannis ha zarpado de Rocadragón», dijo Tyrion con una sonrisa. Cersei se puso en pie de un salto. ¿Y me lo dices ahí sentado sonriendo como una calabaza en la fiesta de la cosecha? Bywater ha convocado ya a la guardia de la ciudad. Tenemos que enviar un pájaro a Harrenhal de inmediato. Para entonces Tyrion ya no podía contener las carcajadas. Cersei lo agarró por los hombros y lo sacudió. ¡Basta ya! ¡Estás loco, borracho! ¡Basta ya! No puedo. Es tan
Dios, es tan, tan divertido. Stannis no viene a atacarnos a nosotros. Ha sitiado Bastión de Tormentas. Renly va a enfrentarse a él. Su hermana lo miró con incredulidad. ¿Stannis y Renly están luchando el uno contra el otro? Por los dioses, empiezo a pensar que Robert era el listo de la familia. Tyrion soltó una carcajada. Rieron juntos. Cersei lo alzó de la cama, le hizo dar vueltas y hasta lo abrazó durante un instante. ¿De verdad crees que se van a enfrentar? Si llegan a algún tipo de acuerdo. Imposible. Son demasiado diferentes y a la vez demasiado parecidos y no se soportan entre ellos. Y Stannis siempre pensó que le habían robado Bastión de Tormentas. Ni te imaginas la cantidad de veces que se presentó, siempre con la misma aburrida cantinela. Cuando Robert le asignó ese lugar a Renly, Stannis apretó las mandíbulas tanto que pensé que le iban a saltar los dientes. Lo tomó como una afrenta. Fue una afrenta. Brindamos por el amor fraternal. Sí, oh dioses, sí. Tyrion le dio la espalda mientras llenaba 2 copas con dulce tinto del Rejo. Fue muy sencillo agregarle a la de Cersei un pellizco de polvo finísimo. Por Stannis, dijo al tiempo que le tendía su copa. Por Renly. Que la batalla sea larga y dura y que los otros se los lleven a ambos. Cuando sonreía, su belleza era impresionante. Casi lamentó haberla envenenado. El mensajero de su hermana fue a verlo a la mañana siguiente. La reina estaba indispuesta y no podía salir de sus habitaciones. Tyrion envió recado a Cersei. Él trataría con Ser Cleos tal como habían planeado. El trono de hierro era un amasijo de púas a la espera de cualquier idiota que tratara de ponerse demasiado cómodo en él. Pero tenía algo bueno. Era alto. Los guardias Lannister esperaban en silencio. Los capas doradas al otro lado de la sala parecían enfrentados a ellos. Los cortesanos observaban desde la galería. Sansa Stark estaba especialmente bonita, aunque tenía el rostro pálido como la leche. «Llamad a Ser Cleos Frey». Su voz retumbó en los muros de piedra. Aquello también le gustó. Ser Cleos recorrió el largo trecho y se arrodilló. Ser Cleos, os damos las gracias por traernos esta oferta de paz de Lord Stark, dijo Meñique desde la mesa del consejo. El gran maestre Pycelle carraspeó para aclararse la garganta. La reina regente, la mano del rey y el consejo privado han valorado las condiciones que propone el que se hace llamar rey en el norte. Lamento decir que son inaceptables. Y así deberíais decírselo a los norteños, Ser. Estas son nuestras condiciones. Robb Stark deberá deponer las armas, jurar lealtad y volver a Invernalia. Deberá liberar a mi hermano sin causarle daño alguno y poner su ejército a las órdenes de Jaime para que marche contra los rebeldes Renly y Stannis Baratheon. Cada uno de los vasallos de Stark nos enviará a un hijo varón como rehén. Serán tratados con toda cortesía y ocuparán puestos de honor en la corte, mientras sus padres no vuelvan a cometer traición. Mi señor, Lord Stark jamás aceptará esas condiciones. Le diréis que hemos alzado otro gran ejército en Roca Casterly y que pronto avanzará contra él desde el oeste, mientras mi señor padre lo ataca desde el este. Hacedle entender que está solo. Stannis y Renly Baratheon luchan el uno contra el otro y el príncipe de Dorne ha accedido a casar a su hijo Tristán con la princesa Myrcella. En cuanto a mis primos, ofrecemos intercambiar a Harrion Karstark y a Sir Willis Manderly por Willem Lannister y a Lord Cerwyn y a Sir Donald Locke por vuestro hermano Tion. Le entregaremos los huesos de su padre como muestra de buena voluntad de Joffrey. Lord Stark ha pedido también la espada de su padre y a sus hermanas. Ser Ilyn Payne lo miró en silencio. El puño del mandoble de Eddard Stark sobresalía por encima de su hombro. Hielo. Lo tendrá cuando firme la paz con nosotros, no antes. Sus hermanas seguirán aquí como rehenes hasta que libere a mi hermano Jaime. El trato que reciban dependerá de su comportamiento en esta guerra. Le llevaré vuestro mensaje, mi señor. Y ahora, el empujón definitivo, pensó. Vilar, los hombres que envió Stark son suficientes para proteger los huesos de Loredar, pero un Lannister debe tener un escolta Lannister. Ser Cleos es primo de la reina y mío.
Dormiremos más tranquilo si lo lleváis sano y salvo. A vuestras órdenes. ¿Cuántos hombres debo llevarme? A todos, claro. Vilar se quedó inmóvil. El gran maestre Paisel se levantó. Mi señor, no es posible. Vuestro padre, el propio Lord Tywin, envió a estos buenos hombres a la ciudad para proteger a la reina Cersei y a sus hijos. La Guardia Real y la Guardia de la Ciudad se bastan para protegerlos. Un heraldo dio un paso al frente y preguntó si alguien más tenía algún asunto que exponer. Quiero que se me escuche. Exclamó un hombre delgado, vestido de negro. Ser Alicer. Vaya, si no tenía ni idea de que estuvierais en la corte. Debisteis enviarme un mensaje. Lo hice, como bien sabéis. Me habéis rehuido. Bron, eso no se hace. Ser Alicer y yo somos viejos amigos, Querido Ser Alicer, murmuró Varys. no nos juzguéis con dureza. Son muchos los que buscan la gracia de nuestro rey en estos tiempos problemáticos. Más problemáticos de lo que imagináis. El Lord Comandante me envió para entrevistarme con Su Alteza. Es un asunto demasiado grave. El rey está jugando con su ballesta nueva. Podéis hablar o guardar silencio. Me envían a deciros que encontramos 2 exploradores, desaparecidos hacía tiempo. Los 2 estaban muertos, pero se levantaron en medio de la noche. Uno mató a Ser Jeremy Ricker y el otro trató de asesinar al Lord Comandante. Tyrion oyó risitas al fondo de la sala. ¿Qué pasa? ¿Se está burlando de mí con esa sarta de tonterías? Se movió intranquilo y miró a Varys, a Meñique y a Paisel, preguntándose si alguno de ellos habría tramado la broma. Pero, pese a todo, Tyrion recordó una fría noche al lado de Jon Nieve y un gran lobo blanco en la cima del muro. Había sentido algo, sí, un temor que se clavaba más hondo que el gélido viento. El lobo había aullado a la noche, y aquel sonido hizo que un escalofrío le recorriera la columna. «No seas idiota», se dijo. «Un lobo, una ráfaga de viento. No significan nada. Y pese a todo...» Había llegado a apreciar al viejo Jeor Mormont. «Espero que el viejo oso sobreviviera y que vuestros hermanos mataran a esos... muertos. Seguro que esta vez están muertos». Al oír la carcajada de Bronn, supo que había elegido el camino adecuado. «¿Muertos del todo?» Estaban muertos desde el principio, pálidos y helados, con las manos y los pies negros. He traído la mano de Yareth, el lobo del bastardo se le arrancó al cadáver. Se pudrió mientras esperaba que me recibierais. No quedan más que los huesos. «Lord Baelish, compradle a nuestro valiente Ser Alicer 100 de palas para que se las lleve al muro. Si enterráis a vuestros muertos, seguro que no se vuelven a levantar. Las palas resolverán vuestros problemas, sobre todo si las usan unos brazos fuertes. Ser Jacelyn, encargaos de que el buen hermano elija lo que quiera de las mazmorras de la ciudad. O haced correr la voz por las calles de que en el muro hay pan y nabos, y vendrán muchos voluntarios». En la ciudad había muchas bocas que alimentar, y la guardia de la noche siempre necesitaba hombres. A una señal de Tyrion, el heraldo anunció el fin de la audiencia y la sala empezó a vaciarse. Cuando Tyrion bajó del trono de hierro, Thorne lo esperaba al pie de las escaleras. ¿Creéis que navegó desde Guardia Oriente del Mar para que alguien como vos se burle de mí? Esto no es ninguna broma. Os digo que los muertos caminan. ¡Eres un estúpido gnomo! ¿Yo? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué todos se reían de vos? Para defender el muro necesitáis hombres, y os los acabo de proporcionar. Tomad los hombres, dadme las gracias y marchaos. Dadle recuerdos de mi parte a Lord Mormont, y también a Jon Nieve. Bronn agarró a Ser Alicer por el codo y lo obligó a salir de la sala. El gran maestre Paisel ya se había escabullido, pero Varys y Meñique presenciaron el enfrentamiento de principio a fin. La admiración que siento por vos no deja de crecer, mi señor, confesó el eunuco. Apaciguáis al joven Stark con los huesos de su padre y al mismo tiempo despojáis a vuestra hermana de sus protectores. Le dais al hermano negro los hombres que busca y libráis a la ciudad de unas cuantas bocas hambrientas. Pero lo hacéis de manera que parezca una burla. Muy hábil, sin duda, muy hábil. ¿De veras vais a prescindir de todos vuestros guardias, Lannister? La reina no lo tolerará. Ya veréis cómo sí. Soy su hermano. Cuando me conozcáis mejor, veréis que siempre lo digo todo de veras. Sobre todo las mentiras. Presiento que no estáis muy contento conmigo, Lord Petyr.
Os estimo, aunque no me gusta que me tomen el pelo. Si Myrcella contrae matrimonio con Tristan Martel, mal podrá casarse con Robert Arryn, ¿no creéis? Sería un escándalo. Lamento esta pequeña treta, Lord Petyr, pero cuando hablé con vos no sabía que en Dorne iban a aceptar mi oferta. La próxima vez mantenedme al margen de vuestros engaños. Solo si vos hacéis lo mismo conmigo, pensó Tyrion al tiempo que miraba el puñal que Meñique llevaba a la cintura. No sabéis cuánto lamentaría veros ofendido. Todo el mundo sabe lo mucho que os apreciamos, mi señor, y cuánta necesidad tenemos de vos. Pues tratad de recordarlo. Meñique dio media vuelta y se marchó. Varys y Tyrion salieron juntos por la puerta del rey, situada tras el trono. Lord Baelish está en lo cierto. La reina no permitirá que alejéis a su guardia. Claro que sí, vos os encargaréis de eso. ¿De verdad? Una sonrisa afloró a los labios regordetes de Varys. No os quepa duda, le diréis que es parte de mi plan para liberar a Jaime. Varys se acarició una mejilla empolvada. Del que sin duda forman parte los 4 hombres que vuestro Bron ha buscado en los bajos fondos. Un ladrón, un envenenador, un actor y un asesino. Si les ponemos capa roja, serán idénticos al resto de los guardias. Me pasé mucho tiempo tratando de idear un plan para introducirlos en Aguas Dulces. Entrarán a caballo por la puerta principal, con el estandarte de los Lannister y escoltando los huesos de Loredar. 4 entre 400 podrán pasar desapercibidos. Así que tengo que enviar a los verdaderos guardias junto con los falsos, tal como le vais a explicar a mi hermana. Y ella, por el bien de su amado hermano, pese a sus recelos, accederá. De todos modos, no poder contar con sus capas rojas hará que se sienta insegura. Me gusta que se sienta insegura, dijo Tyrion. Ser Cleos Frey partió aquella misma tarde escoltado por un centenar de guardias Lannister de capas rojas. Los hombres enviados por Robb Stark se unieron a ellos ante la puerta de los dioses. Tyrion encontró a Tymett jugando a los dados. Ven a mis estancias a medianoche. Tymett clavó en él su único ojo y asintió con gesto brusco. Aquella noche cenó con los Grajos de Piedra y los Hermanos de la Luna. Shaga, ¿qué luna hay esta noche? Luna nueva, creo. El ceño de Shaga resultaba aterrador. En el oeste la llamamos Luna del Traidor. Asegúrate de que tienes el hacha bien afilada. A medianoche el castillo estaba oscuro y silencioso. Sin duda, unos cuantos capas doradas los espiaban desde las murallas y los vieron salir de la Torre de la Mano. Pero nadie dijo nada. Era la mano del rey y podía ir donde gustara. La endeble puerta de madera cedió con un crujido ensordecedor ante la patada de Shaga. Los trozos de madera volaron hacia el interior de la estancia y Tyrion oyó un gritito femenino de terror. Shaga entró entre las ruinas, lo siguió Tymett y luego Tyrion, saltando sobre las astillas. Cuando Tymett arrancó los pesados cortinajes del lecho, la criada desnuda los miró con los ojos muy abiertos. Por favor, mis señores, no me hagáis daño. Se apartó de Shaga tratando de cubrir sus encantos con las manos, aunque obviamente le faltaba una. Vete, no es a ti a quien buscamos. Tymett, llévala afuera, con cortesía. El hombre quemado sacó a la chica de la cama y casi la arrastró fuera de la estancia. Sobre sus cabezas los cuervos graznaban sin cesar. Tyrion apartó la suave manta y descubrió debajo al gran maestre Pycelle. En la ciudadela aprueban que os llevéis a las criadas a la cama, maestre. ¿Qué significa esto? Soy un anciano y vuestro leal servidor. El viejo maestre estaba tan desnudo como la chica, aunque ofrecía un espectáculo mucho menos agradable. Tan leal que solo le enviasteis una de mis cartas a Doran Martell. La otra se la disteis a mi hermana. No, eso es falso. Lo juro, y no fui yo. Varys fue Varys, la araña. Os lo advertí. ¿Todos los maestres mienten tan mal? A Varys le dije que le iba a entregar a mi sobrino al príncipe Doran como pupilo. A Meñique le dije que pensaba casar a Myrcella con los Robert del Nido de Águilas. No le dije a nadie que iba a ofrecer a Myrcella a los hombres de Dorne. La verdad, solo os la confié a vos. Los pájaros se pierden. Alguien pudo robar los mensajes o venderlos.
Fue Varys. Os podría contar cosas de ese eunuco que os helarían la sangre. No cometáis un error. Por cada secreto que el eunuco susurra al oído, os oculta 6. Y Meñique, ese sí que... Lo sé todo acerca de Lord Petyr. Confío en él casi tan poco como en vos. Shaga, córtale la virilidad y échasela de comer a las cabras. Shaga saltó hacia adelante con un rugido. Pycelle chilló y mojó la cama mientras trataba de ponerse fuera de su alcance. El salvaje lo agarró por la punta de la barba blanca y le cortó 3/4 partes de un golpe de hacha. Timet, ¿no crees que nuestro amigo se mostrará más sincero cuando no pueda esconderse detrás de esos bigotes? Shaga tiró un puñado de pelo sobre las mantas y le afeitó otro mechón de barba. ¿Cuánto hace que espiáis para mi hermana?, le preguntó Tyrion. Todo lo que he hecho ha sido por la casa Lannister. Siempre. Desde hace años. Preguntádselo a vuestro señor padre. Siempre he sido su leal servidor. Yo fui quien le dijo a Aerys que les abriera las puertas. Aquello cogió a Tyrion por sorpresa. No había sido más que un niño feo en Roca Casterly cuando la ciudad cayó. Así que el saqueo de desembarco del rey también fue obra vuestra. Por el reino. Una vez muriera Raegar, la guerra terminaría. Aerys estaba loco. Viserys era demasiado pequeño. El príncipe Aegon no era más que un niño de pecho. Pero el reino necesitaba un rey. Recé porque fuera vuestro padre, pero Robert era demasiado fuerte y Lord Stark se movió demasiado deprisa. Me pregunto a cuántos habréis traicionado. A Aerys, a Eddard Stark, a mí. ¿Al rey Robert también? A Lord Arryn, al príncipe Raegar. ¿Cuándo empezó todo, Pycelle? El hacha arañó la nuez de Pycelle y rozó la temblorosa piel sensible de debajo de la barbilla, afeitando los últimos pelos. Vos no estabais aquí. Robert, sus heridas, si las hubierais visto, si supierais cómo olían, no os cabría duda. No, ya sé que el jabalí os hizo el trabajo sucio, pero si lo hubiera dejado a medias, no me cabe duda de que lo habríais terminado. Era un mal rey, engreído, borracho, lujurioso. Habría acabado por repudiar a su reina, por favor. Renly conspiraba por traer a la doncella de Alto Jardín para que sedujera a vuestro hermano. ¿Y para qué conspiraba Lord Arryn? Lo sabía. Lo de... Ya sé que sabía. Iba a enviar a su esposa al nido de águilas y a su hijo a Rocadragón como pupilo. Pensaba actuar. De manera que lo envenenasteis para que no hiciera nada. No. Se resistió débilmente Pycelle. Shaga gruñó y lo agarró por la cabeza. Vi las lágrimas de Lys entre vuestras pócimas, y echasteis al maestro de Lord Arryn para atenderlo vos mismo, y así aseguraos de que moría. Necesito un afeitado más apurado. Apurad por la garganta. Los labios de Pycelle temblaban, la saliva espumeaba entre ellos. Intenté salvar a Lord Arryn, os lo juro. Cuando vio que un reguerito de sangre le manaba del cuello y le caía sobre el pecho, el anciano se estremeció y lo abandonaron las últimas fuerzas. Sí. Colemon lo estaba purgando, así que lo eché. La reina necesitaba que Lord Arryn muriera. No lo dijo con esas palabras, pero la miré y lo supe. Aunque no fui yo quien le administró el veneno, os lo juro, fue el chico, Hugh, su escudero. Atadlo y lleváoslo, ordenó Tyrion. Estaba asqueado. Arrojadlo a una de las celdas negras. Lannister. Todo lo he hecho por los Lannister. Cuando se lo hubieron llevado, Tyrion revisó a conciencia sus habitaciones y cogió unos cuantos frasquitos más de los estantes. Era él en quien más esperaba confiar. Sospechaba que Varys y Meñique no eran más leales, solo más sutiles y por lo tanto más peligrosos. Tal vez el sistema de su padre habría sido el mejor. Llamar a Ilyn Payne, colocar 3 cabezas sobre las puertas y se acabó. Y sería un hermoso espectáculo, pensó. Este capítulo político empieza una vez más con una de esas conversaciones entre Cersei y Tyrion, y esta empieza de forma bastante peculiar porque Tyrion interrumpe un encuentro,
un encuentro entre Cersei y Lancel Lannister. Nosotros ya sabemos qué tipo de relación tiene Cersei con sus familiares, así que no vamos a entrar mucho más ahí, porque la cuestión importante es esa conversación que mantienen ambos y también un poco el tono que Tyrion mantiene hacia su hermana durante toda esa conversación. Esa conversación básicamente gira en torno a que Tyrion le regala a Cersei esas buenas noticias acerca de cómo avanza la guerra de los 5 reyes, empezando por ese giro dramático de los acontecimientos que ha sucedido en el sur, que es que Stannis no se ha dirigido hacia la capital a atacarles a ellos, sino que se ha dirigido a Bastión de Tormentas a atacar a su hermano Renly. Esto pilla por auténtica sorpresa a Cersei, que se alegra tanto que incluso tiene un gesto fraternal con su hermano, ¿no? Como que se ríen juntos, le hace dar vueltas, algo que es muy poco probable que pase entre estos dos hermanos y que creo no volverá a pasar, ¿no? Ningún tipo de gesto cariñoso como el que tienen aquí. Porque sin duda esa felicidad que siente Cersei en ese momento opaca completamente el odio que puede sentir por Tyrion y toda esa preocupación que, como habíamos visto desde capítulos anteriores, Cersei está teniendo acerca de lo que era la amenaza constante de Stannis Baratheon sobre ellos, ¿no? Ante esta revelación, el hecho de que los hermanos Baratheon pues están batallando el uno contra el otro, Cersei se relaja y eso le da la oportunidad a Tyrion de ejercer cierto grado de manipulación, ya no solo de forma, digamos, literal, porque literalmente la envenena, ¿no? La envenena, entendámonos. Creo que todos nos asustamos en primera lectura cuando dice casi sentía haberla envenenado, pero lo que está haciendo Tyrion aquí no es matarla ni muchísimo menos, sino darle un laxante, ¿no? Para que en los días siguientes no pueda estar en las reuniones del consejo y por tanto Tyrion pueda proceder como él quiere, ¿no? Pues eliminando del mapa esos caparrojas, como luego le revelará a Varys, ¿no? En una escena más adelante. Pero la manipulación no se queda solo en esa manipulación, digamos, física para su hermana, sino que él juega un poco con esa noticia, esa buena noticia que le tiene que dar para jugar un poco en ventaja, no dejar a Cersei un estado de vale, está tranquila, pero al mismo tiempo está en tensión, así que eso la vuelve torpe, así que puedo hacer más o menos lo que yo quiera con ella ahora mismo, ¿no? Dándole, al final, Tyrion aquí se mueve un poco entre buscar el bien para su familia, es decir, él quiere salvar a Jaime, él quiere librarlos de la guerra, quiere proceder con las órdenes que ha recibido de su padre, pero a su manera, digamos, de una manera más bondadosa, y al mismo tiempo quiere opacar un poco los malos reflejos de su familia, que en este caso están representados por Cersei, ¿no? Así que lo que él intenta es tenerla tranquilita, darle buenas noticias y al mismo tiempo incapacitarla para que la casa Lannister pues no siga la línea de pensamiento de Cersei, que en este caso aquí en Desembarco del Rey pues es ese agente desestabilizador de la familia. Vemos a un Tyrion político, vemos a un Tyrion manipulador, pero que en este caso, por lo menos por ahora, se mantiene en un nivel casi infantil, diría yo, ¿no? Porque esa jugada del laxante parece más la broma de un hermano pequeño que la broma de un jugador político. Así que tenemos a un Tyrion todavía de buen corazón, que tiene esa ilusión, ¿no? Por mejorar las cosas y que incapacita a sus enemigos de formas bastante poco letales, voy a decir. La verdad es que cuando has dicho lo de Tyrion con buen corazón he levantado las cejas, que ahora mismo está en el cuarto y mi casa tiene 3 pisos, pero bueno, vamos a ver. Esto es una parte muy muy interesante del capítulo que nos dice muchísimo sobre la psique de Tyrion, ¿eh? O sea, aquí la psicóloga eres tú, pero me parece súper interesante lo que dice del personaje de Tyrion. O sea, sería simplificar que solamente en este fragmento comprendemos todo el personaje, pero es un Tyrion absolutamente traumado por su relación con sus hermanos, que de repente siente... O sea, a mí cuando la frase de Tyrion de ostras, este es el Tyrion que ve mi hermano. Ostras, digo, esta es la Cersei que ve mi hermano. Una mujer, hombre, calificar también de bondadosa a Cersei es como calificar de bueno a Tyrion. Es difícil decir eso, pero que pues cuando le coge, le abraza, siente ese amor fraternal. Martin lo hace muy bien porque habla del amor fraternal entre Renly y Stannis al mismo tiempo que Tyrion se siente casi amado por su hermana. Y al mismo tiempo que está pasando todo eso, que sienten una conexión, como prácticamente no vamos a ver entre Tyrion y Cersei, prácticamente en todo el libro y en toda la saga, por
todos los traumas que tienen previos. Cersei culpa a Tyrion de la muerte de su madre. Cersei culpa a Tyrion, culpará más adelante de la muerte de sus hijos. Cersei ya está culpando a Tyrion de la marcha de Myrcella cuando se vaya a ir, a Dorne, etcétera. Ya debatimos, incluso Cersei podía haber sido quien ordenó asesinar a Tyrion en el Aguas Negras. Ya hemos dicho que no queda del todo claro si fue orden de Joffrey o fue orden de Cersei con el intento de asesinato que al final salva a Podrick Payne, ¿no? de Mando Moore. Y al mismo tiempo que vemos eso, vemos este Tyrion que está manipulando a su hermana y, como has dicho tú perfectamente, Berta, hasta el punto de envenenarla. Y yo recuerdo que yo tengo un amigo que en su día me hablaba de la diferencia entre algo tóxico y algo venenoso, ¿no? Y si no recuerdo mal, que nos corrijan nuestros amigos del sector sanitario, pero una cosa tóxica es que te sienta mal, que tu organismo, por decirlo así, no digiere bien, no asume bien, y algo venenoso es un paso más allá. Es una cosa que de forma activa te hace mucho daño. Martin, desde luego, no creo que tenga muchos conocimientos del tema, pero yo sí creo que es un veneno, que no es una cosa tóxica, sino que es un veneno. Y mi tesis principal es que Tyrion podía haber matado a su hermana. Y me parece muy grave. Le da una especie de laxante. Bueno, pero Tyrion no es un maestre de la ciudadela, ¿eh? Tyrion, en vez de darle 4 polvos, le da 6 polvos en la copa e igual su hermana se muere. O no se muere, pero se queda tontita, o se queda incapaz, o está 2 meses sin salir de su cuarto por le que le dan. O sea, esto es la pseudoedad media, ¿eh? No tenemos. Cersei no puede ir a un hospital, ¿eh? No la pueden ahí hacer un trasplante de hígado, ni la pueden sedar, no. En esta época, cualquier cosa se puede complicar muy rápidamente porque no tiene el sistema sanitario que tenemos ahora. Entonces, yo creo que este momento de Tyrion pasa muy desapercibido en el análisis del personaje de Tyrion. El envenenamiento de su hermana. Yo soy muy crítico con el personaje de Tyrion porque o sea, el personaje es maravilloso. Yo soy muy duro juzgando moralmente a Tyrion, que me parece que en absoluto es una buena persona, que realiza buenas acciones, porque incluso las malas personas realizan buenas acciones, pero creo que esta es una muestra más de hacer cosas por su propio beneficio, castigando a los demás. Diría un matiz, creo que lo hace por su propio beneficio y no por el bien del reino. Objetivamente, para el reino está bien que Cersei esté fuera de combate, ¿vale? Pero sobre todo para Tyrion es importante que su hermano no esté dando órdenes, y por eso aquí la va a eliminar casi literalmente desde el punto de vista físico, de estar presente en la toma de decisiones, y luego le va a quitar de su escudo, de su ejército, de los capas rojas. Así que no me quiero extender más, pero para mí esto es de las cosas que ponen a Tyrion en el montón malo de los personajes. Así de claro. A ver, a mí aquí, realmente diferente a lo que acabas de decir, Javi, de analizar un poco a Tyrion como personaje, como persona, me parece muy importante es ver cómo es tan frío. Porque Tyrion sabe que le va a hacer daño, entre comillas, a su hermana, que la va a dejar fuera de juego. De hecho, en el texto como tal del libro pone en plan de que tu hermana está indispuesta y no puede salir de sus habitaciones, y él dentro de su cabeza piensa, bueno, no puede salir del baño prácticamente. A todo esto Martin nos lo recubre con ese momento del hablar de las relaciones de hermanos, del hablar de ver cómo, y de hecho me parece tanto Berta como Bea han hecho un trabajo maravilloso en el resumen de interpretar a cada una a su personaje y demostrar cómo Cersei, en el momento en el cual le dice Tyrion que viene, o sea, que Stannis ha salido de Rocadragón, entra como en ese momento de shock de decir, y vienes y me lo avisas así, con una sonrisa en los labios, no sé qué. Y cuando se da cuenta de que ha salido de Rocadragón, pero no es a enfrentarse con ellos, sino a enfrentarse con Renly, ese momento que decías tú, ese momento de amor fraterno, entre muchas comillas, que vemos entre los dos, y que Martin además no lo ponga explícitamente en el texto y hubo un momento en el cual incluso le abrazó. O sea, sabemos cómo es la relación entre estas dos personas, y lo que me parece increíble es que de hecho, y me hubiera parecido una maravilla, un poco que se nos mostrara más de la cabeza de Tyrion en ese momento. Porque sí, él dice en plan de así es como la ve Jaime y tal. Pero para Tyrion también tiene que ser un momento chocante el ver que su hermana le está abrazando. El ver que su hermana, como dice en el texto, le coge entre brazos y le da vueltas. O sea, ¿cuándo pasa esto en la casa Lannister? Nunca. O sea, sabemos la adversión que le tiene Cersei a Tyrion, el odio que le tiene, el resquemor que le tiene, todo por lo que lo culpa, que ya lo decías tú muy bien, Javi. Entonces, en la cabeza de Tyrion en este momento, sabemos de que, por así decirlo, no hay... O sea, no se está arrepintiendo de haber hecho lo que ha hecho, de dejarla fuera de juego, de quitarle a sus guardias, porque todo va en pro de su plan. Pero sí que
yo creo que tiene que haber un momento de estos de mini desconexión cerebral de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está abrazando? ¿Por qué tal? ¿Es esto lo que debería pasar si yo no fuera un enano? Y eso para Tyrion, como personaje, le tiene que moldear muy fuertemente. A ver, que aquí me parece que se sacan un poco las cosas de madre. El tema de lo que decía Javi, de que, bueno, Tyrion casi mata a su hermana, casi la envenena. A ver, nosotros vemos esta misma acción en una serie de Disney Channel y nos hace mucha gracia y, uy, tiene que estar todo el día en el lavabo porque han envenenado. Le han puesto laxante al profesor de turno y no nos ha puesto un examen y jaja, qué risa todo. Y ahora resulta que Tyrion, bueno, casi envenena y mata a su hermana y es lo peor del mundo. A ver, vamos a poner las cosas en su contexto. Tyrion me parece que no tenía ninguna intención de matar a su hermana. Tyrion tampoco es un bobo que no sepa lo que está haciendo. Yo creo que habrá leído más no diré que el maestre Paisel, pero casi, sobre las propiedades de los polvitos que le pone en la copa a Cersei. Le pone un poquito, no es que diga, vea, aquí a cholón y que te pase lo que tenga que pasar. No, le pone una pizquita, lo justo para, pues eso, que la muchacha pues tenga el estómago flojo. Fin. O sea, no vayamos aquí vamos a envenenar a Cersei, porque no es así, no es el caso. Sobre todo por eso, porque es un recurso muy utilizado en narrativa en muchas ocasiones, incluso te diría que es un tropo un poco, el hecho de, uy, sí, vamos a ver que alguien se quede todo el día en el lavabo y así lo dejamos fuera de juego. Entonces, bueno, sin más, quiero decir, primero, creo que Tyrion hace cosas bastante peores a su hermana y en general que esta. Y segundo, no hablemos de otros hermanos que hacen cosas peores que Tyrion en este caso. En fin, más allá de eso, la verdad es que el capítulo es fantástico a nivel de cómo está escrito y como pasa muchas veces en los capítulos ambientados en Desembarco del Rey, ya pasaba en Juego de Tronos con Ned Stark, pero también con Tyrion, los capítulos en Desembarco del Rey, sobre todo cuando el amano es la protagonista del capítulo, hay mucho diálogo, mucha conversación, mucho hablar con distintos personajes y eso está muy bien porque gracias al diálogo, cuando vemos la voz de los personajes es cuando mejor los conocemos. Al final nosotros cuando realmente conocemos a alguien es cuando lo oímos hablar, ¿no? Y cómo habla, las cosas que decide contar y las que no. Que es un capítulo muy interesante a nivel de cómo está escrito y de que, bueno, Tyrion matar a su hermana, pues no habrá cosas malas que haga Tyrion, que no sea ponerle unos polvitos a lo Disney Channel en la copa a Cersei. A este respecto tengo que darle la razón a Bea. Para mí también es un gesto bastante, incluso a nivel infantil, ¿no? Me parece una jugarreta de, quiero decir, lo hacen adultos porque es laxante y tal, pero me parece la típica jugarreta de hermano pequeño o de bromas entre hermanos y que además creo que en este capítulo funciona como una especie de liberación cómica, sobre todo en primera lectura, porque claro, tú lees la frase, le echa los polvos, casi se arrepentía de haberla envenenado y te asustas. Y dices, joder, acaba de envenenar a su hermana va a morir. Y unas líneas más adelante, cuando está en la reunión, dice la frase del retrete que ha dicho Santi y te ríes, ¿no? Porque al mismo tiempo es como que te relajas, te das cuenta de que no la ha envenenado a nivel mortal y dices, vale, le ha echado laxante para que no pueda, bueno, interactuar aquí en el consejo, ¿no? Y creo que es una especie de broma o que Martin lo quiere plasmar como una liberación cómica porque el lector se había puesto en tensión justo antes, ¿no? Así que creo que aquí, como bien ha dicho Bea, Tyrion hace cosas muy, muy, muy malas en toda la saga y esta quizás sea pues la más anecdótica de todas, ¿no? Pero bueno, al final también depende de lo que nos guste o nos deje de gustar el personaje de Tyrion, cómo percibimos, ¿no? las acciones que hace. La cuestión es que en mayor o menor medida Tyrion deja fuera de juego a su hermana y se reúne junto con el resto del consejo con Ser Cleos Frey, el pobre Ser Cleos Frey que lo vamos viendo entre los capítulos de Tyrion y de Catelyn Stark y lo vemos yendo y viniendo con esas condiciones de paz que tanto el rey Robb como ahora Tyrion Lannister se proponen mutuamente. Aquí vemos la respuesta por fin de Tyrion Lannister a las condiciones del rey Robb, que son bastante exigentes, vamos a decir, ¿no? El propio Ser Cleos admite que sabe que el rey Robb nunca va a aceptar esas condiciones y que, por supuesto, va a seguir paseando entre las dos localizaciones porque ninguno va a aceptar las condiciones del otro. Esto no es para nada casual, el propio Tyrion admite
en el capítulo, ¿no? En forma de pensamiento que no tiene ningún tipo de intención de que Lord Stark acepte estas condiciones, porque lo que sabemos nosotros es que su verdadero plan es entretener y hacer esperar constantemente a Robb Stark hasta que su tío Stafford Lannister consiga reunir ese ejército que está reuniendo en la roca y puedan atrapar al ejército norteño entre ambos ejércitos Lannister, ¿no? Este plan ahora está en un momento bastante bueno, por lo que decíamos antes, porque los hermanos Baratheon se están enfrentando entre sí, así que los Lannister tienen todas las de ganar haciendo esta pinza, ¿no? Contra el ejército norteño. Así que Tyrion se siente envalentonado para proponer por fin esas exigentes condiciones de paz. Entre ellas, le propone a Robb entregar las armas, ¿no? Jurar lealtad y regresar a Invernalia sin haber conseguido nada, liberar al Matarreyes, colocar su ejército bajo el mando de Jaime, nada más y nada menos, y batallar contra contra Renly y Stannis, ¿no? Que su ejército pasará a manos de Jaime para ir a la guerra contra Renly y Stannis. Además, todos los señores norteños deberán enviar un hijo como Ren o una hija, en el caso de no haber un hijo varón para enviar, ¿no? Al final, se dice que los tratarán con cuidado, pero que básicamente serán rehenes hasta que se aseguren de que los norteños no cometan nuevas traiciones. Dice además que le revela, ¿no? a Cleos Frey que el ejército de Stark está solo, le revela que Stafford Lannister está reuniendo ese ejército y que ahora cuentan con la alianza de los Martell de Dorne por el nuevo compromiso de Tristan Martell y Myrcella Baratheon. Además, propone un intercambio de prisioneros entre Harren Stark, Willis Manderly por Willem Lannister y Medjer Zerwyn y Donald Locke a cambio de Tion Frey. No hace esa jugarreta de que 2 norteños valen por un Lannister. Y, por supuesto, dice que le devolverá los huesos de Ned Stark como gesto de buena voluntad y que hablarán de la entrega de la espada a hielo y de la liberación de las niñas Stark cuando se libere al Matarreyes. Esto, por supuesto, son condiciones, como bien dice Ser Cleos, completamente inaceptables para Robb Stark, para el ejército norteño, y esto es, Tyrion es conocedor absoluto de este hecho, porque su plan verdadero no es que Robb acepte estas condiciones, sino que, tenerlo entretenido, ¿no? Como decía, tenerlo ahí proponiendo otras nuevas condiciones para poder aplastarlo a la fuerza bruta que supone el ejército de su padre. Así que básicamente lo que vemos aquí es un teatro, una especie de pantomima que propone Tyrion y que, veremos sus consecuencias, ¿no? Porque además lo que hace Tyrion es infiltrar a esos capas rojas, quiere deshacer de esos capas rojas que básicamente tienen su lealtad depositada en Cersei, ese grupo de caparrojas comandados por Vilar, en los que va a infiltrar a un asesino, a un envenenador, a un actor y a no sé qué más, como le dice a Varys, ¿no? Y que este pequeño grupo de infiltrados serán los que se encarguen de liberar al Matarreyes antes del ataque de su padre, ¿no? Esa es la pequeña estrategia que Tyrion quiere llevar a cabo. Como relectores ya sabemos si sale bien o sale mal. La cuestión es que este era el plan en este momento, ¿no? Entretener a Robb Stark, infiltrar a agentes en los capas rojas que liberaran a Jaime Lannister y luego aplastar al ejército norteño con toda la fuerza del ejército de los Lannister. A ver, lo primero sobre decir que no compartía los argumentos de Bea y Berta en el punto anterior, pero bueno, no pasa nada y desde luego el personaje de Tyrion es tan maravillosamente bien construido que da pie a muchas interpretaciones. Pero bueno, volviendo a este punto, me ha gustado mucho que Berta recalcase lo del plan de asesinato, porque yo creo que en el resumen pues se comenta un poco de pasada, lo hemos leído de pasada, pero está muy bien tirado por parte de Tyrion. O sea, es que es una jugada muy, muy, muy inteligente. Ya solamente el quitarle los soldados a tu hermana para... Pues eso, con la excusa de que Cleos Frey es un Lannister y hay que acompañarle por las peligrosas telas de los ríos tal, dejas a tu hermana sin su ejército, sin su guardia personal
Pero encima el plan del asesinato, que sabemos que evidentemente sabemos que sale mal, sabemos que no logran liberar a Jaime Lannister, pero sí sabemos que hay un intento. Se nos va a costar muy de pasada en un capítulo de Catelyn más adelante en el libro, como pues con los Lannister que llevaban los huesos hubo un intento de liberar a Jaime con... No se nos desarrolla exactamente cómo es la acción pura, o sea, no tenemos 2 páginas narrándonos como el plan de el actor, el envenenador, el asesino. Ya digo, me parece súper curioso, pero me parece... yo no sé, o sea, una genialidad de utilizarlos como esta carne de cañón que son los capas rojas para mandar en medio como a los profesionales, a los asesinos, al actor, al envenenador profesional para intentar liberar a Jaime, ¿no? Y de hecho incluso el propio y un ladrón también, el ladrón que haría robar o sea, yo ya me estoy montando un fanfic en mi cabeza de cómo fue exactamente con detalle ese plan, qué es lo que las instrucciones que le de Tyrion, etcétera. Tyrion no conoce aguas dulces, Varys seguramente tampoco conoce aguas dulces, entonces cómo montó un plan para en aguas dulces liberar a Jaime me parece súper interesante. Y desde aquí animo a aquellos que se dediquen a escribir, por ejemplo a los alumnos de Bea, que es profesora de narrativa en Voces Literarias, que intenten montar el plan que tenían estos tipos para liberar a Jaime Lannister en aguas dulces. Me parece súper curioso y me parece muy... Ya digo, es otro detalle que pasa muy desapercibido, como el tema del veneno que hemos dicho antes. 4 entre 400 soldados que no pueden ser observados para librarlo. Y luego la otra cosa que iba a comentar, una cosa que ya vimos en puntos pasados, ¿no? La idea de retrasar, hacer no una paz, pero sí tener al pobre Cleos Frey mareándole de arriba abajo, llevando propuestas de paz de un lado para el otro, mientras por el otro lado se están formando este ejército Lannister, que bueno, sabemos que Robb de manera genial lo derrotará en el Colmillo Dorado. Cuando lleguemos al tema, debatiré el tema, ya os aviso que hay un spoiler, los 7 reinos, por el cual no habría que condenar demasiado a los Lannister porque ese ejército se ha derrotado, pero bueno, porque la maniobra de Robb es demasiado genial como para ser lógica y esperada, pero bueno, es un debate para el futuro. Pero me gusta mucho también ese plan de Tyrion, ¿no? Bueno, vamos a tener unas pseudo negociaciones de paz. Sí, vamos a debatir, yo te ofrezco A, yo te ofrezco A-1, tú me ofreces A más 0,5, etcétera. Ir teniendo ese intercambio de cartas con propuestas que al final ninguna va a llegar a ningún término, mientras yo estoy formando un ejército que tú no puedes formar, porque el norte no puede ya convocar más banderizos. El único refuerzo posible en el norte hubiera sido los hijos del hierro y ya sabemos que le sale muy mal. Así que de nuevo vuelvo a aplaudir a Tyrion porque está muy bien montado y muy bien pensado todo su plan. Exacto, a ver, Tyrion tiene la sartén por el mango, como se suele decir, en cuanto a que va pues a jugar con el tiempo de Robb Stark. Y al final, el tiempo en una guerra es un factor determinante. Tengamos en cuenta de que al final Robb se va a encontrar en un punto en el cual va a verse obligado a ver que los hijos del hierro le han traicionado, que su madre tenía razón, que no tenía que mandar a Theon, que están intentando conquistar el norte y que él se encuentra muy lejos de su casa. Y mientras tanto, Tyrion desde la capital está con las idas y venidas de Cleos Frey diciendo, sí, mira, y el mismo Cleos se lo dice en este capítulo, y se lo dice muy abiertamente, le dice, las condiciones que me estás dando no las va a aceptar Robb, y evidentemente él sabe que no las va a aceptar, pero yo lo que sí hubiera hecho es un poco ser como menos evidente de que está jugando con él, porque es que aquí es Tyrion diciéndole a Robb como, mira, yo soy el que manda aquí la parada, mis condiciones te las voy a ir cambiando cada vez que a mí me den la gana, y al final lo que está haciendo es jugar eso con el tiempo para que o su padre arremeta con el ejército o llegue el ejército nuevo desde Roca Casterly. O sea, es una estratagema que no se ve seria, por así decir. Lo que sí es importante en cuanto a lo que tú decías hace un momento, Javi, de que Varys no conoce aguas dulces, que Tyrion no conoce aguas dulces. Recordemos que aquí juega alguien que es Meñique, que él sí que conoce muy bien aguas dulces. Y puede que en alguna de estas conversaciones, recordemos que Tyrion y Meñique pues son dos personas que están en la corte y que al final se usan el uno al otro en varias ocasiones. Aquí quien nos dice que este señor haya hablado con Meñique de cara a un plan que le ayudara a formar su plan de batalla, entre comillas, y que a partir de ahí todo le sale redondo. O sea, en cuanto a quitarse los soldados que custodian a su hermana, hacerle perder el tiempo a Robb, o sea, decimos que los capítulos políticos de Tyrion son muy buenos, y lo hablábamos hace un momento en el inicio del capítulo. Este es como tal el desenlace de muchas cosas que veíamos de capítulos anteriores, y es para levantarse y aplaudir a Tyrion porque
es que lo hace redondo, le sale todo muy bien en su plan. Pues sí, la verdad es que le sale bien, por lo menos en cuanto a la teoría, ¿no? A lo que se supone que debería haber salido. Realmente, luego en la práctica vemos que, bueno, hay muchas... En su cabeza era genial. hay variables que efectivamente Tyrion no podía controlar, vamos, no es omnisciente y todopoderoso, ¿no? Pero realmente el plan a nivel político y a nivel estratégico es muy bueno, teniendo en cuenta el objetivo final que tenían, que era el sacar a su hermano cuanto antes y que Tywin aplastase al ejército que está en Aguas Dulces, ¿no? Pero bueno, todo eso, como veremos en futuros capítulos, pues no saldrá del todo así. Lo interesante es que en esta reunión, después de haber debatido todas estas condiciones de paz, hay una pequeña petición más, que es nada más y nada menos que la de Ser Alliser Thorne. Nuestro cretino oficial del muro ha llegado a la capital. Veíamos en el capítulo pasado de Tyrion cómo intentaba constantemente reunirse con Tyrion y Tyrion le daba largas. Y aquí ha conseguido por fin llegar a la audiencia con Tyrion Lannister y con el resto del consejo, y vemos que por supuesto le sale mal. Ser Alliser Thorne no es la persona más carismática del mundo. De hecho, no es que tenga demasiadas habilidades sociales. Sabemos que Lord Mormont le envió aquí por otros motivos y no por su capacidad para comunicarse, pero la cuestión es que aquí en este punto es bastante... O sea, nosotros sabemos que es honesto, pero quizás no lo plantea de la forma correcta a una audiencia o a un público que evidentemente no se va a creer lo que está contando. Porque lo que está contando, como vimos en el resumen, es ese evento que se sufrieron en el muro del levantamiento de esos dos espectros que consiguieron cruzar el muro. Él lo comenta así tal cual: hola, había dos cadáveres, se levantaron y mataron a gente, intentaron matar al Lord Comandante. Evidentemente esta forma de exponerlo, aparte de la propia incredulidad evidente que va a sentir la gente ante este hecho, pues hace que Tyrion piense que le están gastando una broma, ¿no? Incluso mira desconfiado tanto a Pycelle como a Varys como a Meñique, rollo, ¿habéis hecho vosotros esta trola? Pero no, nosotros... yo creo que aquí el lector siente un poco de esa frustración que Martín intenta que sientas, ¿no? Sabes que lo que Ser Alliser está contando es cierto, sabes que ese problema es muy real y que va a tener consecuencias devastadoras para la humanidad en Poniente, pero al mismo tiempo entiendes por qué Tyrion se lo toma como una broma, por qué todos se ríen y por qué nadie hace caso a la petición de Ser Alliser. Una vez más vemos a la política o a la parte más terrenal de Poniente ignorando esa amenaza mayor que viene desde el norte, pero al mismo tiempo lo entiendes, porque, bueno, es lógico que ellos no se crean todo esto que están oyendo, ¿no? Así que Tyrion, por supuesto, desestima esta realidad, ¿no? Dice, vale, lo de los muertos no tiene ningún tipo de sentido, pero al mismo tiempo le ayuda a Ser Alliser, ¿no? Le dice, pues vamos a buscar entre las mazmorras a gente que se vaya a alistar en la Guardia de la Noche, o incluso que se publique, ¿no? Que se diga de forma pública que en el muro hay alimento y sustento para aquellos que lo deseen. Y probablemente en la situación en la que está la capital ahora mismo, que sabemos que el Desembarco del Rey está viviendo una situación de hambruna empeorada todavía más por la guerra, pues que mucha gente probablemente se alistase de forma voluntaria a la Guardia de la Noche. Así que de algún modo Tyrion consigue darle esa ayuda a Ser Alliser que necesita, ¿no? Que es darle hombres, darle ayuda al muro, de forma que tampoco él quede como un, digamos, paleto crédulo de leyendas extrañas del norte, ¿no? Lo que sí yo destacaría de este fragmento es esa pequeña duda, ¿no? Esa pequeña duda que se instala en Tyrion recordando cómo era el ambiente en el muro. Recuerda esa ráfaga de aire, recuerda ese lobo aullando, ¿no? En el borde del mundo, en ese punto más alto del muro. Y de algún modo tiene esa pequeña duda, ¿no? Dice, un lobo, una ráfaga de viento, un bosque oscuro, no significan nada. Y pese a todo... Y deja ahí los puntos suspensivos, ¿no? Esa pequeña duda que alberga en su corazón acerca de lo que sintió en el muro, esa sensación de terror de que ahí hay algo más, pero que por supuesto desestima como algo supersticioso, ¿no?
es un muy buen guiño de Martin una vez más a ese, bueno, a esa forma que tiene de plantear su obra de que nadie está prestando atención a la amenaza verdadera y que eso va a tener graves consecuencias en el futuro. A ver, dos cosas. Primera, este es uno de los grandes errores y yo creo que alguno coincidiréis conmigo, al igual que el de Ned Stark de no escuchar al prófugo de la guardia, por el cual luego la humanidad entra en un declive que va a entrar, porque todos sabemos que va a entrar en un declive de lucha contra los otros muy fuerte. Porque en desembarco, o sea, porque más allá del muro y más allá del norte, todos creen que estos son endriagos, tiburientes y cosas de las cuales reírse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dos cosas. Primera, Tyrion ya vemos la posición en la que se pone, primero de saber de que, de que este hombre es una lacra en el muro, de que él sabe cómo trata a la gente y que por eso mismo pasa de él. De hecho, Ser Alicer se lo dice en este punto, dice, yo te he mandado mensajes, yo he estado aquí y tú has pasado de mí. Sabemos de que un poco Tyrion pasa de Ser Alicer también en favor de cómo él vio cómo trataba a Jon de mal y de ver cómo es la típica persona que se cree más de lo que debería ser y está un poco, entre comillas, queriéndole dar una lección de humildad. Entre muchas comillas, también se está riendo un poco en su cara. Pero el hecho de que cuando él está exponiendo este punto, y además ya no tiene la mano porque ya se ha podrido después de haber esperado tanto tiempo, Tyrion reflexiona y lee la sala y dice, hay gente que se está riendo, o sea, y prácticamente es como que él no puede ponerse en la posición de creer en cosas mágicas frente a la sociedad común de Desembarco del Rey. Porque para toda esta gente esas son historias que nada tienen que ver con la realidad y que no merecen una atención. Entonces, vamos a poner eso como pins en la historia de dónde se ocurren este tipo de errores que más adelante nos llevarán pues a que aparezcan los otros y posiblemente le den pal pelo a mucha gente, como ya lo hemos teorizado un montón de veces. Entonces, primero eso, y segundo, usa a su favor, y es algo que habla con Varys al final del capítulo, usa a su favor el hecho de que Ser Alicer esté aquí. En este capítulo, lo dije en el punto pasado, Tyrion hace un montón de cosas a su propio favor y se quita un montón de gente de en medio y ayuda, en este caso, a la sociedad de Desembarco en decir, no tenemos comida aquí, no tenemos que ofreceros, me estáis dando problemas, porque las turbas de gente ya sabemos que se están poniendo violentas, y dice, en la guardia va a haber comida para el que quiera, prácticamente. Eso, en una sociedad en la que no hay comida, en la que la gente se está muriendo de hambre, atractivo será para alguno. Recordemos cómo reclutan a Edelpenas, o sea, a partir de ahí, ahora imaginaros una ciudad llena de gente que necesita comer, que necesita una esperanza de alguna cosa que no sea morirme de hambre por la calle porque no hay. Mientras veo que dentro de los muros de la Fortaleza Roja hacen banquetes. Entonces, la jugada de Tyrion es muy buena de cara a eso, de cara a quitar gente de Desembarco del Rey de en medio, al que se quiera ir con Alicer y al que se quiera él quitar de las mazmorras y demás, pero al mismo tiempo, dentro de esa misma incredulidad de decir las historias de viejas y las historias de la larga noche y demás no son creíbles, y además llegar a pensar de alguien me está jugando una broma, o sea, ¿quién ha sido? ¿Varys? ¿Meñique? ¿Paisel? ¿Quién ha puesto a este señor a decir estas cosas? Entonces, su propia incredulidad le juega en contra. Su forma de ver las cosas al mismo tiempo juega a su favor. Por lo tanto, punto para Tyrion. Sí, Tyrion está totalmente formidable aquí. Me hace gracia el tema de las palas. Ha habido alguna teoría en el pasado de para qué se usarían 300 palas en el muro, si se pueden usar contra los otros. Que si el acero de las palas podría estar hecho de un material similar a la obsidiana y podría ser usada contra los caminantes blancos. Había teorías locas por ahí en internet con lo de las palas que le encarga a Tyrion a Meñique que mande para allá. Y lo has dicho tú muy bien, Santi, lo comento también Berta antes. Es que cuando antes Berta ha dicho lo de ese momento en que Tyrion se para y recuerda el frío y lo que vio al otro lado del muro, que pues no vio nada, pero sintió cosas, me parece un momento, o sea, de estos toques de gran narrativa de qué bien escribe George Martin, ¿no? Y aquí vengo a alabar no solamente el plan de Tyrion, que es muy bueno, sino lo que has mencionado tú, Santi, la curiosidad.
Tyrion es una persona muy leída, muy instruida, y su decisión de ir al muro en Juego de Tronos, que parece una tontería, dice, bueno, ¿para qué vas a ir al muro? ¿A pasar frío? ¿A lejos de las comodidades de la corte de Rico Casterly? Le permite ver las cosas con un poco de perspectiva. Y la conclusión es que cuando Otto sencillamente subiera al río de Ser Alicer, pues él le da ayuda. Es cierto que yo no sé hasta qué punto cuando quiera ayudar a Ser Alicer es más por quitarse bocas que alimentar que por ayudar a la guardia. Pero quiere ayudar también a la guardia. O sea, me da igual que sea 50-50, que 60-40, que 70-30, al revés. Quiere ayudar a la guardia de noche. Y eso es una cosa que prácticamente ningún sureño lo hace. Y eso es porque ha visitado el muro. ¿Cuántas manos del rey han estado en el muro? Prácticamente ninguna, el muro está totalmente abandonado. ¿Cuántos Lannister han visitado por voluntad propia el muro? Diría que ninguno. Para los sureños, como los Lannister, el muro es un sitio lamentable que está en un lugar donde hace muchísimo frío, donde unos criminales, es una colonia penal, están ahí pasando el rato y donde se supone que van a luchar contra endrigos y tiburientes y seres mágicos e inventados y si acaso matar a un par de salvajes a los que, vamos, tienen en ninguna estima porque no los consideran absolutamente peligrosos. Que alguien tenga la curiosidad de ir allí y preocuparse y ver cómo se mueven es también otro momento de Tyrion en Juego de Tronos que queda muy desapercibido. Yo creo que nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué Martin manda a Tyrion al principio de Juego de Tronos? Lo analizamos, pues eso sería hace casi 2 años, al muro, con Jon. Pues bueno, para que primero Tyrion se conociera a Jon. Yo creo que en este punto de la historia George Martin sí que tenía interés en conectar a los personajes de Tyrion y Jon. Recordemos que en la carta del 93 había un triángulo amoroso entre Tyrion, Jon y Arya Stark. Eso se descartó, pero seguramente cuando se le ocurrió la idea de mandar a Tyrion al muro podía estar todavía esa idea en su cabeza. Y luego para una conexión futura, de una relación futura entre Tyrion y Jon, y una idea de Tyrion como sabiendo que hay algo más allá de lo que ven sus ojos de la política sureña. Y aun con todo, después de todo esto, creo, pero ya para otro podcast, creo que Tyrion le dice a Daenerys, olvídate de los otros, no pienses en ellos, céntrate en la guerra por el trono de hierro y no diga los cantos de sireno, por ejemplo, que te diga Marwyn que tú eres la princesa que fue prometida y que tienes que salvar a la humanidad luchando contra los otros. Toma el trono de hierro y olvídate de los problemas de la Guardia de Noche. Aun con todo esto, pero vamos, que aún así ya digo, me parece muy bien escrito por parte de Martin y muy bien desarrollado del personaje de Tyrion. Pues mira, justo Javi, de eso quería hablar yo, del tema del papel que jugará Tyrion en un futuro con respecto al muro y a los caminantes blancos. Estabas hablando de eso y justo lo estaba pensando. Y yo creo que ahí Tyrion va a tener uno de esos momentos en los que podemos ver que es un personaje muy bien construido, porque va a tener una contradicción ahí en el sentido de que, por un lado, Tyrion es la única conexión que existirá prácticamente del sur con el muro, por lo que has comentado tú, porque es de las pocas personas que ha viajado allí, que ha vivido allí, no, pero que ha visitado a la gente, que ha dormido allí al menos, que conoce cómo funciona más o menos, que siente cierto cariño por personas que están allí, como puede ser en este caso Jon Nieve, y de los que quedan ya en el sur, pues diríamos que nadie, ya nadie, así que es una voz clave para recomendar o para animar a Daenerys a que vaya al muro o a que ayude con el tema de los caminantes, pero luego también se encontrará con esa contradicción con respecto a su familia y a todo lo que ha pasado con ellos, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante ver esa decisión por parte de Tyrion, en el sentido de qué priorizo, ¿no? Mi propio... O sea, por una vez más, quizá la última vez, dejo de lado mi orgullo, dejo de lado mis vendetas personales y me preocupo por la gente, como se supone que está ocurriendo ahora, aunque sigue con sus vendetas personales, pero está que si la cadena, que si Stannis, que si no sé qué, intentando salvar al pueblo, aún sabiendo pues cómo se lo suele agradecer. Volverá a hacerlo una vez más y le dirá a Daenerys, no, vete al muro y cárgate a los caminantes blancos para salvar a la humanidad, o por el contrario dirá, no, ahora quiero estar en el bando de los ganadores, Daenerys es mi apuesta y sé que si sigo a Daenerys acabaré por fin de alguna forma vengándome de todos aquellos que me han hecho daño, hasta el punto de, incluso como se ha teorizado también en este podcast, ser la voz que le susurra a Daenerys que acabe con todo. Creo que ese será el gran momento de definición de Tyrion, el gran momento en el que Tyrion tendrá que tomar un camino u otro, y estoy convencida de que irá por ahí. Y está muy relacionado precisamente con lo que estamos hablando ahora en este capítulo, porque Tyrion en todo momento, aunque él es un incrédulo y así se nos define durante toda la obra, él sabe que hubo un momento en el que él sintió cosas o que no hubo un momento en el que él dudó sobre si realmente eso podía existir, ¿no? Así que creo que va a ser uno de los momentos más interesantes de Tyrion
de verdad, algo que durante toda la obra se nos ha dejado ver de fondo, que es esa incredulidad, ese reírse de los tiburientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando piensas en Tyrion, piensas en un hombre leído, en un hombre incrédulo, en un hombre que solo cree en lo que puede ver, en lo que puede, ¿no?, tocar, como se suele decir. Y creo que al final la decisión de Sophie de Tyrion, de alguna manera, será si finalmente decide seguir esa incredulidad para su propio beneficio o decide creer para poder salvar a la humanidad. Creo que son dos elementos que están muy conectados y que será muy chulo ver lo que decidirá al final. Yo honestamente espero que, obviamente, como fan de Tyrion, espero que decida cargarse a los caminantes, pero me consta que hay mucha gente que piensa que hará lo contrario, no sé. Es una muy buena reflexión teniendo en cuenta ese pequeño atisbo de duda que se nos muestra por parte de Tyrion en este punto, ¿no? Que es esa persona completamente incrédula, ¿no?, a este tipo de temas, pero dentro de sí mismo tiene esa pequeña duda que quizás en el futuro, como bien dice Bea, pues se tenga que plantear muchísimo más en serio. Pero bueno, eso será cuestión, ¿no?, del futuro de la saga. Por ahora vemos que él descarta, por supuesto, esta duda en favor de pues convertir lo que parece una burla hacia él en una burla hacia Ser Alicer, el cual pues le reprocha este comportamiento, ¿no? No seré yo la que empatice con el cretino de Ser Alicer, pero entiendo el enfado cuando tú estás siendo sincero, no con un problema urgente, y la gente pues evidentemente no te cree. Pero bueno, entendemos también por qué no le creen. La cuestión es que bueno, él le monta una especie de escenita a Tyrion que es presenciada tanto por Varys como por Meñique, ¿no?, que permanecen en esa sala del consejo hasta que Ser Alicer es expulsado. Tanto Varys como Meñique de alguna forma felicitan a Tyrion por su proceder, ¿no? Varys incluso destaca cómo durante toda esta reunión del consejo ha conseguido hacer lo que hemos ido comentando, ¿no? Mantener ese equilibrio entre sus propios propósitos y mantener contento a aquel con el que interactúa, ¿no? Ese equilibrio entre, por ejemplo, deshacerse de los caparrojas y al mismo tiempo luchar por la liberación de su hermano, o en la cuestión de Ser Alicer, pues el convertirlo en una burla y dejar clara su postura como gobernante, pero al mismo tiempo entregarle esos hombres y entregarle esa ayuda, que es al final lo importante, ¿no? Varys le felicita en este sentido. Meñique no es tan positivo porque Meñique está enfadado. Meñique está enfadado porque, bueno, se ha hecho pública este pacto de matrimonio entre Myrcella y Tristan Martell, y por tanto esa mentira que le había contado Tyrion acerca de el pacto de matrimonio entre Myrcella y Robert Arryn, perdón, he pillado el nombre de la serie, entre Robert Arryn y Myrcella pues no se va a dar, ¿no? Entonces Meñique se lo reprocha en este sentido, rollo, preferiría que no me mintieses, y Tyrion reflexiona al mismo respecto, diciendo ojalá tú hicieses lo mismo, ¿no? Y mirando además a esa famosa daga, ¿no?, que tantos problemas ha traído a Tyrion a lo largo de su vida. Pero bueno, la situación entre Tyrion y Meñique queda ahí una especie de stand-by incómodo, y la conversación es más profunda con Varys al respecto de esta gestión tan buena que Tyrion hace de la situación, ¿no? Vuelven a hablar de pues esa manipulación de alguna forma a Cersei, ¿no?, eliminándole esos capas rojas, y Varys pues en este sentido es capaz de ver todas las intenciones que tiene Tyrion, ¿no?, y cómo juega sus cartas en todo este asunto. Así que vemos a esos, por casi primera vez, ¿no?, vemos a esos tres grandes jugadores juntos, y se queda un poco aquí la cosa, ¿no?, entre estos tres, que seguirá desarrollándose más adelante. Lo que sí que hace Tyrion esa misma noche es resolver lo que se inició en su capítulo anterior, ¿no?, resolver quién era el espía de Cersei, que ahora ya lo tiene clarísimo, y hacerle pagar pues esa traición, ¿no?, esa revelación de contarle a Cersei los planes de matrimonio de Myrcella. Así que coge a sus clanes de la montaña, ¿no?, a los líderes, y se dirige directamente hacia las estancias del Gran Maestre Pycelle. El Gran Maestre Pycelle además se encuentra en una situación bastante comprometida, rompiendo, digamos, esos votos de castidad,
Y además, cuando Tyrion empieza a interrogarle, además de forma bastante bruta, ¿no? Haciendo que sus hombres, ¿no? Los clanes de las montañas, agarren, ataquen, amenacen a la integridad física del maestre de Pycelle, pues consigue que éste confiese varios crímenes de diferente gravedad, pero todos bastante relevantes para la historia. El primero que Pycelle confiesa es el haber sido el que aconsejó al rey Aerys la apertura de las puertas de la ciudad en el momento del saqueo de desembarco del rey. Luego admite haber dejado morir, que no ha asesinado directamente, pero sí haber dejado morir al rey Robert y a Jon Arryn, ¿no? A Jon Arryn dice que, concretamente dice, bueno, pues yo no lo envenené, pero vi en los ojos de tu hermana que necesitaba que Jon Arryn muriese y entonces lo dejé morir, ¿no? Despaché a su maestre que lo estaba curando y dejé que muriese. Con Robert hizo más o menos lo mismo, ¿no? El jabalí hizo, digamos, el peor trabajo, pero él tampoco hizo nada por impedirlo, ¿no? Así que lo que está aquí confesando de alguna forma Pycelle es, primero, que fue una de las personas que permitió el saqueo a desembarco del rey, y luego que dejó morir tanto a la mano del rey anterior, como fue Jon Arryn, como al propio rey Robert, ¿no? Estas tres grandes confesiones, además justificadas siempre por el bien, como dice él, de la casa Lannister, son las que llevan a Tyrion, así como el hecho de que por supuesto no puede confiar en él y que le ha traicionado, pues a arrestar al gran maestre Pycelle y a encerrarlo en las celdas negras. Este hecho será bastante relevante para, digamos, el futuro de la relación entre ambos personajes. Nosotros, como relectores, sabemos que el maestre Pycelle conseguirá salir de esa situación, pero que el rencor que le va a guardar a Tyrion va a permanecer ahí para siempre. Es fantástico cómo Martin resuelve esto. Ha sido un arco de 3 capítulos. En Tyrion 4 de Choque de Reyes, Tyrion visitaba las estancias del maestre Pycelle, revisaba sus pociones. Ahí estamos seguros que cogió el veneno para envenenar a Cersei. Y es donde creo que se le ocurrió a Berta el título de llamarlo al capítulo, el título del capítulo, no sé cómo denominarlo, la definición del capítulo que ponemos cuando está el capítulo en YouTube, que hay en los reinos, que se ve como el título del capítulo. Y creo que a Berta se ocurrió lo de el juego del enano, ¿no? Y cómo juega con Pycelle, con Meñique y con Varys para sembrar las pistas, ¿no? En Tyrion 5 descubrimos quién es el traidor, que es Pycelle, y en Tyrion 6 se resuelve esto haciendo que el culpable, que el traidor, pague por sus crímenes. Al mismo tiempo que en Tyrion 6 también hemos visto por qué Tyrion se pasó un tiempo curioso visitando las estancias de Pycelle y inspeccionando sus pociones, ¿no? A nivel narrativo me parece soberbio como Martin ejecuta esto. Y luego lo has presentado perfecto, así que no me voy a extender más, pero me gusta mucho cuando Martin, mencionando al Mago de Oz, vemos lo que hay al otro de la cortina. Creo que fue el primero o el segundo capítulo de Tyrion, pues básicamente Martin nos contaba pues toda la trama de lo que había pasado realmente al final de Juego de Tronos, cómo fue, por qué fue capturado Ned Stark, qué pasó con su muerte, dónde había estado la traición. Y aquí es Pycelle quien nos desvela el misterio y nos cuenta pues toda su acción con la traición a Robert Baratheon, con la traición al Rey Loco, cómo realmente es fiel a Tyrion, a Tywin Lannister por encima del reino. Teoría para podcast futuros. Sí, creo que no lo mencionamos en el podcast pasado, pero es lo de que Pycelle podía ser un bastardo Lannister, que podría ser medio hermano de Tywin y cosas así, pero bueno, pero descubrir que al final se ha rendido a él es una gran maniobra. Ya digo, más allá de todo lo que tú has dicho, me gusta mucho como narrativamente Martin recogemos lo sembrado y lo ejecuta de manera fantástica. Digo, es que Tyrion está sublime en este capítulo y yo entiendo que para mucha gente de los mejores capítulos de toda la saga sea Tyrion en Choque de Reyes, Tyrion como mano del rey, porque es que de verdad, reitero que es una absoluta delicia leer estos capítulos. Sí, hemos presenciado la resolución de ese pequeño juego, ¿no?, que hizo Tyrion y que en este caso le salió bastante bien para desenmascarar cuál era el espía de Cersei, aunque como él mismo reflexiona, eso no hace que confíe más ni en Varys ni en Meñique, sino que les tenga más miedo por ser más sutiles, ¿no? Así que realmente ha desenmascarado a uno de los espías, pero eso no significa que esté a salvo, ni mucho menos, ¿no? Acaba Tyrion con esa reflexión de que quizás el seguir la filosofía de su padre, 3 cabezas en 3 picas, hubiese sido más fácil, pero por supuesto él no va a tomar, por lo menos por ahora, ese tipo de decisión. Ahora
vamos a pasar, Javi, a que nos cuentes qué presagio y qué teoría hemos sacado de este capítulo esta semana. Ya digo, había otros posibles presagios y teorías, la relación entre Jon y Tyrion, por ejemplo, la vuelta de Tyrion al muro, creo que en su día lo mencionamos algo de pasada en Juego de Tronos, lo que he comentado ahora del maestre Pycelle, pero me he quedado con 2 frases del capítulo que en relectura me han impactado muchísimo, ¿no? Y que yo creo que nos sirven para analizar personajes que igual nos pasan un poco desapercibidos en este capítulo, porque el protagonismo, claro, evidentemente lo tiene Tyrion, que como hemos reiterado está espectacular. El presagio viene vinculado a esta frase. Cuando Tyrion piensa para sí mismo, lo ha leído antes, vean el resumen, diciendo: ¿es esta la Cersei que Jaime vive siempre? Dice: cuando sonreía su belleza era impresionante. Más allá de que yo no sé hasta qué punto Tyrion puede llegar a desear a su hermana, desde luego Jaime le desea. El tema incestuoso en la saga es realmente complejo. Quería hablar de la relación entre Jaime y Cersei, que además ahí tenemos pocos motivos de momento para hablar de ella en el podcast, porque claro, hasta Tormenta de Espadas Jaime no va a ganar punto de vista y hasta Festín no lo va a ganar Cersei. Entonces pues nos queda todavía un buen trecho para meternos dentro de sus cabezas. Y claro, el arco de Cersei y Jaime en la saga es que primero están juntos, les vemos pues eso, Bran les ve tener relaciones sexuales en su segundo capítulo y acaba como consecuencia siendo arrojado por una torre. Luego se van a separar durante la mayor parte de Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, vuelve Jaime a la capital, pero vemos cómo se produce un cisma entre ellos y acaban separados. Y seguro que todo tenemos en la cabeza de los momentos más de júbilo que yo recuerdo leer en los libros, cuando Jaime Lannister quema esa carta que le manda a Cersei pidiendo ayuda, diciendo: esta tipa no la aguanto más. Y lo que yo os quiero preguntar es sobre qué pensáis de esta relación. Si realmente creéis que es una buena pareja, si creéis que realmente se aman, si realmente se quieren, o solamente es una relación súper tóxica y peligrosísima y no hay verdadero amor entre ellos. Ya digo, he leído ambas versiones sobre ellos, así que os pregunto a vosotros. Yo es que creo que es una relación no solamente tóxica, es sumamente desigual. Porque Cersei manipula muchísimo a Jaime. Pero muchísimo. O sea, Jaime como militar y como espada es muy bueno, pero ninguno de los dos es la bombilla más brillante, aunque Cersei brilla un poquito más, la verdad. La cosa está en precisamente eso. Siento que Cersei ha usado a Jaime para sus fines durante muchísimo tiempo, además de para sentirse protegida. Su frase esta de hemos llegado al mundo juntos y nos iremos del mundo juntos, y toda esta narrativa de un poco, no sé si dentro de la cabeza de Cersei sentirse un poquito Targaryens o alguna cosa así en cuanto a pues no es lo normal en la sociedad poniente el incesto dentro de familias que no sean los Targaryen, así que es complicado. Pero más allá de eso, yo creo que de parte de Jaime puede que sí haya más amor que de parte de Cersei. De parte de Cersei siento que es eso, es más interés y desesperación y la necesidad de sentirse protegida. En cambio de parte de Jaime, pues siento que puede haber como más sentimiento de verdad, aunque también es evidente que la costumbre ayuda a que todo esto pase. O sea, llevan muchísimos años enrollados, llevan muchísimos años comiéndose la narrativa esta de somos iguales, somos lo mismo, por lo tanto casi que estamos destinados a estar juntos, y los convierte en una pareja muy tóxica. Una pareja muy tóxica, y como dices, Javi, el momento en el cual Jaime un poco se suelta de esa toxicidad, un poco le da la espalda a Cersei, lo celebramos como fandom porque ya llevaba mucho tiempo bajo ese yugo de aquí se hace lo que yo diga y ya está. O sea, Cersei al final no deja de ser un poco la niña caprichosa a la cual papá nunca le pone atención y ella siente que tiene más derecho que sus hermanos, y de hecho lo verbaliza en algunas partes de los libros, de que ella era la que tenía que haber nacido hombre y no Jaime, frente a que ella hubiera sido más de armas tomar que su hermano. La relación entre Cersei y Jaime es una relación que a nivel narrativo está muy bien construida y es compleja. Es decir, porque lo que dice Santi es verdad, y yo creo que la mayor parte de las personas que conocemos la saga opinaríamos parecido a Santi, que es una relación tóxica, que es una relación desigual. Pero en cierta manera, estas dos personas que están en ella son conscientes a medias
o incluso no de lo perjudicial que es para ellas. Es decir, no, como cualquier relación tóxica, suele ocurrir que las partes que están en ella no son, o sea, son conscientes solo a veces o nunca son conscientes de lo tóxica que puede ser la relación, ¿no? Entonces creo que plasmar eso en narrativa es muy complicado, porque en narrativa ocurre algo que no ocurre en la vida real, y es el hecho de que nosotros podemos estar dentro de la cabeza de los personajes y podemos saber cómo piensan esos personajes. En la vida real nosotros podemos mantener una relación, sabemos lo que pasa dentro de nuestra cabeza, pero no sabemos lo que pasa dentro de la cabeza de la otra persona, a no ser que lo verbalice, y probablemente nunca será 100% honesto, ¿no? Entonces, resulta muy fácil en narrativa caer en el error de, como podemos estar en la mente de Jaime y en la de Cersei, vamos a hacer que piensen todo sobre su relación y que sean conscientes de qué tal. Entonces, es complicado esconder esas emociones sin que resulte poco realista, y creo que Martin lo hace muy bien. Nos da las dosis justas de reflexión sobre lo que pasa en su relación, pero también dejando algo a la imaginación y no utilizar demasiado la baza de me voy a meter en la cabeza de Jaime, voy a ver todo lo que piensa sobre su hermana y al revés, ¿no? Es más sutil que eso. Y yo creo que eso le hace una relación sin duda muy bien construida dentro de la narrativa, aunque por supuesto a nivel ficción la relación en sí es bastante horrible, ¿no? Más allá de que sea incesto, que por supuesto también, pero más allá de eso, creo que Santi lo ha expresado muy bien, ¿no? Las motivaciones de los dos personajes, lo que se cuenta en la narrativa de los dos personajes, cómo se hablan el uno al otro, cómo se engañan el uno al otro, no con otras personas, pero hablando, y cómo se engañan a ellos mismos en muchas ocasiones, cómo les impide avanzar. Ya hablo de los dos, ojo, cómo les impide avanzar el tipo de relación que tienen. En fin, es complicado. En eso seguro que Berta tendrá mucho más que aportar que yo. Yo puedo aportar por la parte narrativa, cómo está construida narrativamente la relación, pero sin duda a nivel psicológico de pareja, entre comillas, seguro que Berta puede arrojar mucha más luz. A ver, me gusta esta parte, ¿no? Esta relación como presagio. Me gusta que lo hayas traído aquí, ¿no? Porque Tyrion hace esa reflexión de que si esa es la parte que ve Jaime de Cersei, ¿no? Esa parte buena, esa parte amable, esa parte agradable que tiene Cersei, ¿no? Tyrion siempre ha visto la parte mala, siempre ha visto la parte de odio, la parte de rencor, la parte de agresiva, de destrucción, ¿no? que tiene Cersei. Y en este capítulo hemos podido ver a una Cersei distinta, que Tyrion se pregunta si es la que ve Jaime. Probablemente haya sido así, ¿no? Probablemente Jaime haya visto siempre las partes más favorables o las partes más positivas de Cersei, y me gusta que lo hayas traído como presagio, porque en la saga, en el futuro de la saga, presenciamos justamente cuando esto se rompe, cuando Cersei y Jaime dejan de ver solo lo bueno del uno en el otro y empiezan a ver lo malo, ¿no? Cersei siente ese rechazo cuando se reencuentran, cuando nota que Jaime ha cambiado, cuando Jaime ya no es ese, bueno, guerrero dorado que había sido hasta ese momento, ¿no? Cuando Jaime tiene otro tipo de reflexiones, y Jaime, por haber cambiado en este sentido, es capaz de ver pues ciertos egoísmos que tiene su hermana, y poco a poco esa relación se va minando hasta que se ignoran el uno al otro. Cersei en Festín de Cuervos no quiere ni ver a Jaime, le obliga, bueno, le ordena, tienes que, ahora vas a comandar la reconstrucción del muro de no sé qué, para que esté lejos de ella. Y Jaime, una de las cosas que vimos en Festín de Cuervos fue que Jaime no va a atender la petición de auxilio que le hace Cersei. Y eso es muy heavy. No es la cuestión de, bueno, estamos enfadados y pues no te hablo, y en vez de dormir contigo, pues duermo en la otra habitación. No, es que Cersei le está diciendo, hola, me van a matar, me van a sentenciar a muerte, ayúdame. Y Jaime quema esa carta. No es una cuestión de, bueno, estamos enfadados, tenemos un conflicto de pareja. Es la cuestión de, no quiero ni verte, y si te pasa algo malo es que no voy a ir a ayudarte. Y esa, como lo digo, esa polaridad, ese o te quiero y mato por ti, porque literalmente Jaime, por ejemplo, hace ese pensamiento, ¿no? De que cuando Cersei, cuando Arya se había perdido y Cersei, mientras están teniendo relaciones sexuales, le pide que mate a Arya Stark,
Jaime reflexiona y dice, es que yo lo hubiese hecho. Solo porque ella me lo pidió, yo hubiese matado a esa niña, ¿no? Entonces, esa polaridad, ¿no? Ese te quiero tanto, creo que te quiero tanto, que mato por ti, hago lo que me pidas y moriría por ti, en relativamente poco tiempo, no quiero ni saber de ti, y si te pasa algo malo, pues allá tú, te lo has buscado. Esa polaridad nos está hablando de que esa relación pues no ha estado bien nunca, ¿no? Ha sido una relación básicamente tóxica y nublada por una visión el uno del otro que no era del todo real. Cersei y Jaime no se quieren con lo bueno y con lo malo, se quieren con lo bueno y cuando viene lo malo se odian. Y eso nos está hablando básicamente de una relación tóxica, una relación, para empezar, Cersei es una persona narcisista, es una narcisista de libro. Cersei nunca va a querer a nadie por encima de sí misma. Si Cersei quiere a Jaime Lannister, o al Jaime Lannister que conocimos inicialmente, es prácticamente y únicamente, diría yo, porque ve en él un reflejo de ella misma. Cersei, que se tiene en alta estima, o sea, nada va a tener tanta estima como Cersei de sí misma nunca, ve en Jaime una especie de, pues es lo más parecido a mí que existe en este mundo, ¿no? Vinimos juntos y nos iremos juntos y es un reflejo de mí y por eso solo quiero estar con él. Por eso no disfruto del sexo con ninguna otra persona y eso le pasa a los dos. Por eso no pienso en nadie más que no sea en él, porque él es el único reflejo que está casi a mi altura en este mundo, ¿no? Ese es el procesamiento mental que hace Cersei. Y para Jaime no es tanto así, porque Jaime no es una persona tan absolutamente narcisista como Cersei, pero es un poco lo mismo, ¿no? Es como que ellos tienen esa relación de dependencia al principio, de nadie es como nosotros, nadie está a nuestra altura, y están como nublados, ¿no? en esa especie de relación que ellos consideran como superior a las demás mundanas, ¿no? Vemos a Jaime, por ejemplo, que no se fija en ninguna otra mujer, que solo ha pensado en Cersei toda su vida, que siempre ha tenido ese sentimiento de dependencia, y creo que no comparto esa sensación de que Cersei siempre ha manipulado a Jaime, o no de un modo que convierta a Jaime en una especie de bobalicón que no se daba cuenta de las cosas. Yo creo que era una relación de dependencia mutua. La diferencia es que Cersei es narcisista, ¿no? Y nunca iba a tener una estima por Jaime superior a la que tiene por sí misma, y quizás en Jaime esto sí era diferente, ¿no? La cuestión, y respondiendo a la pregunta de Javi, no hay amor en esta pareja, es exclusivamente dependencia emocional, es exclusivamente una visión, digamos, superior de sí mismos, y una retroalimentación de comportamientos bastante tóxicos. Pero a lo que llamamos amor, o a lo que deberíamos entender como amor, que es el querer a la otra persona como es, con lo bueno y con lo malo, ayudarle en lo bueno y lo malo, no, entre Cersei y Jaime, por lo menos en lo que hemos visto nosotros, no existe. Habéis estado totalmente espectaculares. Yo creo que lo que ha dicho Berta, se nota que es psicóloga, podré darse en cursos de estos cursillos de matrimonio y cosas así, porque ha sido sublime. Así que digo, creo que no tengo nada más que añadir después de vuestras disertaciones. Han sido notables, notabilísimas. Y voy a pasar a la teoría de esta semana, que es una frase del capítulo que yo creo que hemos tocado el tema un poco de pasada, pero nunca hemos metido, por decirlo así, a los tres cubiletes en el mismo juego. Dice la siguiente frase: sospechaba que Varys y Meñique no eran más leales que Pycelle, solo más sutiles y por tanto más peligrosos. Yo creo que tenemos más o menos consenso que los grandes jugadores del Juego de Tronos, los mejores jugadores del juego, son Varys, Meñique y Tyrion. Tywin podría estar jugando su propio juego, Doran Martell, el mismo manifiesta que está jugando su propio juego. Tenemos personajes como Olenna, que también son jugadores frente a Cersei, que es una pieza. Pero los más protagonistas, los que son más jóvenes que Olenna y que Tywin, los que auguramos un éxito o al menos auguramos más movimiento dentro del foco, son Varys, Meñique y Tyrion. Hay muy poco tiempo, choque de reyes y un rato de tormenta de espadas, en que Varys, Meñique y Tyrion están juntos. Meñique va a irse rapidito en el próximo libro rápidamente va a irse, iba a decir, con su querida, entre comillas, Lysa Arryn.
Y Tyrion, por supuesto, va a desaparecer va a marcharse de la capital al final de Tormenta de Espadas. De momento no ha vuelto. Y lo que yo os pregunto, después de ver cómo se desarrolla Choque Res y Tormenta de Espadas, en que los tres personajes interactúan, aquí vemos esta amenaza velada o no tan velada de Meñique a Tyrion, como sabemos que Varys está perjudicando los planes de Meñique y viceversa, cómo los juegos políticos de los tres de momento en este punto están alineados, porque los tres quieren que los Lannister derroten a Stannis, pero ya vamos a ver cómo en Tormenta de Espadas Varys va a trabajar contra Tyrion con el tema del juicio, Meñique desde luego está trabajando en contra de Varys porque tiene objetivos diferentes a Varys, que quiere poner a un Targaryen en el trono de hierro, etcétera, etcétera. Lo que yo os pregunto, después de unirse en estos puntos formidables, ¿creéis que se volverán a encontrar? ¿Creéis que volveremos a ver un reencuentro entre Varys, Meñique y Tyrion en algún punto de la saga tras separar sus caminos? ¿O este fue el único momento en que pudimos ver en acción, en la misma organización, a los tres maestros del Juego de Tronos? A ver, yo creo que a diferencia evidentemente de la serie Juego de Tronos, donde nos mostraban que Varys y Tyrion compartían muchísimo tiempo en esos, en este caso sabemos de que Varys al final de Danza de Dragones lo que hace es destapar sus cartas de yo he venido aquí a hablar de mi Aegon VI y de mi plan de reinstaurar una dinastía Targaryen, así sea como sospechamos nosotros, no tan Targaryen. Pero, pues eso, que a diferencia de este caso de lo que nos mostraban en la serie, de que iba mucho a esos Varys y estaban allí y compartían un montón de tiempo y servían juntos prácticamente a Daenerys, en este caso sabemos de que Varys, la Compañía Dorada y el joven Griff prácticamente ya han llegado a Poniente en este punto, o sea, en el punto de los capítulos que ya tenemos de Vientos de Invierno, por lo que no creo que sea tan fácil. La cosa está en el momento en el cual Tyrion vuelva con Daenerys, si es que se llegan a encontrar y demás, a Poniente, que yo creo que es lo más factible. Yo creo que al final Tyrion tendrá que volver a Poniente. Es así de fácil. No veo que se vaya a quedar allí o que se vaya a morir dentro de poco. Así que tendrá que volver y pues la forma de volver es Dany. Por lo tanto, veo más factible un encuentro de Varys con Tyrion que de Varys con Meñique, teniendo en cuenta que Meñique ahora mismo está en el valle, está muy cómodo, allí está haciendo sus maquinaciones y demás. En cambio, pues Varys, al estar del lado de Aegon y de lo que suponemos todos, intenten conquistar Desembarco del Rey, posiblemente lo logren, de hecho. Creo que lo hemos teorizado varias veces en el podcast, de que posiblemente Aegon VI esté como rey de Desembarco cuando llegue Daenerys. Es una de las posibilidades. Así que la reunión de estos dos la veo mucho más factible. De hecho, no me parecería raro que hubiera algún tipo de artimaña de parte de Varys para engañar a Tyrion de alguna forma, si es que llegase a ponerse Tyrion en algún momento, pues como nos lo mostraba la serie, a mandos de Daenerys y demás, cosa que pues no sabemos. Pero eso, creo que es mucho más factible una reunión de Varys y Tyrion que de los tres juntos en un solo lugar. Pues tengo que darle la razón a Santi, estoy bastante de acuerdo. Veo bastante más factible una reunión entre Tyrion y Varys, básicamente porque van a estar involucrados con esa trama Targaryen, ¿no?, que tenemos en el futuro, sea por la vía daenerista o sea por la vía de Aegon VI. Pero estoy casi segura de que vamos a ver a Varys y a Tyrion interactuar, básicamente porque además son los que han tenido una relación más estrecha a lo largo de la saga publicada. Han estado ahora mismo, ¿no? Podemos ver que están mucho más cercanos Varys y Tyrion de lo que están Tyrion y Meñique. Y además Meñique está bastante ensimismado con su propia movida, ¿no? Su propia movida que tiene él ahí montada en el valle, que va de cara a un futuro, ¿no?, a orientarse, a revelar a Sansa Stark como sí misma y, bueno, llevar a cabo esa campaña de recuperación del norte y supongo que también de aguas dulces. Bueno, ese plan que en la mente de Meñique es espectacular, pero que hay muchas variables que él todavía no sabe o que no va a poder controlar, y ya veremos cómo le salen las cosas, ¿no? La cuestión no es el debate ahora de esta teoría, la cuestión es que
Veo a Meñique más pues enfocado ahí, ¿no? En el norte, digamos, en la parte norte de Poniente, no el norte como reino, sino la parte más norte del mapa, ¿no? Incluyendo a las tierras, los ríos y al valle. Y no creo que se meta demasiado en todo el conflicto Targaryen. O por lo menos yo lo visualizo así por ahora, ¿no? En lo que es mi canon mental del futuro de la saga. Así que yo diría que sí vamos a tener reunión entre Tyrion y Varys, que va a ser además bastante interesante porque probablemente, y si mi headcanon es correcto, estén digamos, situados en polos opuestos de ese conflicto que se va a dar entre los Targaryen. Y además creo que pues Meñique va a estar más aislado con sus movidas, con el tema de Sansa, con el tema de todo lo que pasa en el valle, y a ver cómo va por ahí. No veo yo la necesidad, ya que digamos que lo del tema de la daga, por ejemplo, se ha dejado morir, ¿no? Poco a poco en la saga. No veo necesaria una nueva reunión de estos 3 jugadores. A ver, yo la verdad es que aquí no lo tengo claro. Sí descarto que Meñique se vuelva a desplazar al sur. Le veo con demasiados frentes abiertos en el Valle de Arryn. Tiene que consolidar ahí su señorío del valle, su liderazgo. Además de que, como hemos comentado en un podcast pasado, técnicamente es el señor de las tierras de los ríos, por el señorío de Harrenhal y por el puerto de Lord Protector del Tridente. Una cosa un poco extraña, pero bueno. Y no le veo con intenciones de moverse más al sur. Además, cuando en Desembarco el Rey va a haber guerra y pues si estás lejos de la guerra, pues te va mejor, ¿no? Y el tema de Tyrion y Varys, ha dicho Berta que está muy convencida de que se van a volver a encontrar. A mí me parece probable, pero no estoy tan seguro. Sería maravilloso un punto de vista de Tyrion y que en algún momento pues tuviera una última conversación con Varys, estando ambos en lados contrarios de la guerra, ¿no? Por decirlo así, uno apoyando a Daenerys y el otro apoyando al supuesto Aegon, ¿no? Pero no estoy nada seguro. Puede que Varys no quiera arriesgarse a interactuar con Tyrion. Puede que Tyrion no vaya a Desembarco del Rey. O sea, yo aquí siempre lo digo, Berta tiene la idea de Cersei reina en el oeste y yo tengo la idea de Cersei muriendo al final de Vientos de Invierno. Si Cersei está fuera por decir así, fuera de la ecuación rápidamente o no llega a Sueño y Primavera Viva, igual Tyrion no se le ha perdido nada, por decirlo así, en Desembarco del Rey, sino que iría a Roca Casterly. Entonces, pues si va a Roca Casterly y no pasa por Desembarco del Rey, no interactuaría con Varys. Así que, mira, yo sin estar nada seguro, pues voy a decir que no, que nunca más se van a volver a encontrar ninguno de estos 3 personajes y solamente estos pocos meses, además, en el plazo de la historia, solamente estos pocos meses coincidieron en la localización los 3 maestros del Juego de Tronos, Varys, Meñique y Tyrion, pero repito, no estoy nada seguro y también los argumentos de Santi y Berta también tienen mucha lógica. Tenemos un headcanon tuyo bastante diferente, pero la gracia es un poco como empiezo yo las teorías, ¿no? Respuesta corta, no tenemos ni idea. Así que habrá que esperar para verlo. Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Luna de Jade, Lady von Garstein, Cindy Clery, Álvaro García y Cuque de Bodus, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y María de Castro, y a la manada de Viento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, L. Martín, David El Morao, Paola Salazar, Blay Gerich, Luis Eduardo Saavedra, Edu Rojas y Víctor Olivares. Muchísimas gracias a todos aquellos que he mencionado, muchísimas gracias también a los que no, a los que estáis en las demás manadas de nuestra familia de patrons, y por supuesto muchas gracias también a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.